Hola a todos, mi nombre es Juan Diego Vivas del equipo de Pirani. Sean bienvenidos a este foro en el que vamos a estar conociendo sobre cuantificación y evaluación de riesgos, un tema muy importante para todas las organizaciones en Latinoamérica. Durante este foro vamos a conversar sobre metodologías y herramientas para la cuantificación de riesgos, aspectos regulatorios y gestión de análisis de escenarios de riesgos, entre otros temas que seguro son de interés para todos nuestros espectadores. Muchas gracias a todos los que ya se están conectando hoy en este espacio de conocimiento de la Academia Pirani. Por aquí veo que nos están acompañando desde Argentina, desde Guatemala, incluso desde Ontario, Canadá. Aquí ya llega alguien desde la Ciudad de México. Y ahí pues también un saludo a los demás países de la región que nos están viendo. Esperamos que este foro sea de mucho valor para todos ustedes. Y antes de presentar y darle la bienvenida a nuestros panelistas, quiero saludar a mi compañera Nicole Alcocer, que hoy estará conmigo como coanfitriona de este foro. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Un gusto estar acá con todos ustedes en un foro que ha sido creo que el más esperado del último mes. Justo lo hablábamos con las personas que ya nos conocen de la Escuela de Gestión de Riesgos, lo hemos anunciado y todo el mundo decía que ya quería participar y qué bueno que llegó el día. Feliz de estar acá con ustedes, con todos los asistentes que ya se están sumando. De hecho, no sé si podemos pasar al siguiente slide para poder ver a todo dar de qué trata este foro de cuantificación y evaluación de riesgos. Vamos a tener a panelistas ultra top de toda la TAM. Así que prepárense, en breve ya lo estamos presentando. Y antes de dar inicio, Diego, si me lo permites, quisiera estar contándoles las novedades que se vienen ya próximamente. Por ejemplo, tenemos el webinar para toda nuestra comunidad mexicana sobre que estaremos hablando sobre nuevas tendencias para poder minimizar los riesgos operativos con Sergio Atié, quien es Chief Risk Officer en Profuturo México. El link se los vamos a estar compartiendo ahora para todos aquellos que quieran participar y todavía no se han inscrito, todavía están a tiempo, así que ahí va el link para todos ustedes. Justo ahí veo gente conectada de México, también de Colombia. Bienvenidos a todos ustedes que ya están por acá con nosotros. Qué bueno tenerlos en este espacio. Y tengo un anuncio más por ahí. Recuerden que tenemos ya este viernes el webinar que va a estar dirigiendo Olga Torres, nuestra directora de operaciones, sobre la integración que tenemos ahora dentro de Pirani con inteligencia artificial. ¿Sí? Hay un asistente en gestión de riesgos que tiene inteligencia artificial que va a estar interactuando, que ya puedes estar interactuando con él. Está buenísimo y todos los detalles los vas a poder conocer en el webinar que tenemos este viernes. Así que en breve, ya en menos de un minuto, les voy a estar compartiendo también el link para que puedan entrar, inscribirse y participar. Recuerden que el webinar que tenemos con Olga es muy especial porque ustedes van a poder alzar la mano, preguntar en vivo a nuestra directora de operaciones. Así que está imperdible. Yo les dejo ahí el link para que puedan inscribirse ahora. Y nada, recuerden, tengo como un anuncio más. Si a lo largo del foro van teniendo preguntas, porque estoy segura que lo habrán, o quisieran seguir profundizando en algún tema específico que van a estar dando nuestros panelistas, lo pueden dejar todas las dudas que tengan a través del módulo de preguntas y respuestas que van a encontrar abajo en sus pantallas. Durante el foro vamos a tener varios espacios donde ustedes van a poder hacer estas consultas y nosotros vamos a estar dándoles a cada panelista para que puedan estar respondiéndoles. Así que, por favor, tengamos muy presente que es a través de esta vía y el chat lo dejamos para seguir conversando si se nos escucha bien, compartirle también material que puedan ayudar a profundizar en el tema que van a estar hablando. Entonces, de esa manera mantenemos un orden. Listo, Diego. Creo que esos son los anuncios que tenía para ti. Nico, muchas gracias por estos avisos para los asistentes, avisos muy importantes. Y hablando de invitados, les voy a presentar a los panelistas expertos que nos acompañan el día de hoy. Para comenzar, le doy la bienvenida a Juan Carlos Medina desde Perú. Juan Carlos es consultor y experto internacional en gestor de riesgos, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno. Entre otros cargos, Juan Carlos se ha desempeñado como presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Además, es catedrático universitario de una de las universidades más prestigiosas del Perú. Hola, Juan Carlos.
¿Cómo estás? Un gusto tenerte en estos espacios para compartir conocimiento. Bienvenido. Hola Juan, hola Nicole, muy buenos días y encantado de estar nuevamente en un evento de Pirani y muy contento de ver tanta gente conectada de diversos países de la región. Ujú. Muchas gracias, Juan Carlos. También nos acompaña Esperanza Hernández, consultora con más de 30 años de experiencia en la gestión y supervisión de riesgos, estrategia corporativa y finanzas en los sectores público y privado. Esperanza, bienvenida a este foro. Estamos emocionados por tenerte acá con nosotros para conocer más sobre la cuantificación de riesgos. ¿Cómo estás? Hola a todos, buenos días. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Juan Diego y Juan Carlos. Pues aquí estaremos. Vamos a ver lo que podamos colaborar con muchísimo gusto. Vale, Esperanza. Y por último, nos acompaña Mariano López desde Argentina, especialista en normas internacionales de gestión y compliance con más de 15 años de experiencia en la prevención de lavado de activos y delitos financieros. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes para algunos ya. Gracias Nicole y Juan por esta invitación. Ya es el tercer o cuarto ciclo de webinars que comparto con Pirani, que tengo el honor de ser invitado. Así que, como dijeron mis compañeros de panel, muchísimas gracias. Más que nada por la invitación. Gracias a los que están del otro lado escuchándonos. Y bueno, a disposición para lo que necesitemos. Sí, gracias. Vale, muchas gracias, Mariano. Sabemos que teníamos una panelista más, lamentablemente no pudo participar, pero la tendremos en otro espacio para seguir hablando del tema. Les recuerdo a los asistentes que si tienen inquietudes nos las pueden dejar en el módulo de preguntas y respuestas, como ya lo había dicho Nico anteriormente. Vamos a tener varios espacios durante el foro para responder algunas de estas preguntas. Listo, buenísimo, Diego. Justo hay una pregunta acá que quisiera estar respondiéndole y es sobre la grabación de la reunión que estamos teniendo del foro. No se preocupen, también tanto la grabación como la presentación breve sobre nuestros panelistas la van a tener en sus correos la próxima semana. Así que no se preocupen por eso. Gracias, Diego. Gracias a todos los que ya se van conectando y sobre todo a nuestros panelistas que ya están listos para poder arrancar con este foro. Y bueno, vamos dando inicio entonces con las metodologías y herramientas para la cuantificación de riesgos. Esperanza, me encantaría saber desde tu perspectiva cuáles son aquellas principales metodologías cuantitativas utilizadas para poder medir el riesgo y en qué situaciones son más efectivas. Ok. Bueno, primero que todo, uno tiene que hacer una diferenciación acá entre lo que son los riesgos financieros y los riesgos no financieros. Si vamos a hablar de los riesgos financieros, las metodologías son mucho más estadísticas, más robustas también por el tiempo que llevamos manejándolas. Y básicamente si hablamos de riesgo de crédito, por ejemplo, estamos hablando de que podemos hallar estadísticamente la pérdida esperada y la pérdida no esperada. Las dos conformarían el riesgo de crédito en sí mismo, o sea, es el valor en riesgo por riesgo de crédito. También podemos hablar del riesgo de liquidez y ahí vamos a tener que diferenciar entre dos tipos de metodología. Una de muy corto plazo, que sería el indicador de riesgo de liquidez, y otra de mediano y largo plazo, que estaríamos hablando del coeficiente fondeo estable neto o como lo quieran llamar, que es básicamente cuánta liquidez tendríamos en el mediano y largo. Y para el riesgo de mercado, pues el mejor sí definitivamente es el valor a riesgo por riesgo de mercado, y en riesgo de tasa de interés en el libro bancario, pues habría dos indicadores que son el valor económico del patrimonio y obviamente también el margen neto de intereses. Esto es en riesgos financieros. En riesgos no financieros, pues muchos han oído hablar seguramente de los mapas de riesgos o matrices de riesgos que son muy utilizados. Sin embargo, pues a mí me gusta más el enfoque matemático y me parece que los modelos avanzados ya pues han sido más trabajados, más elaborados, y de hecho ya Basilea también los exige para riesgo operacional, que ya son modelos estadísticos donde sacamos las distribuciones de pérdidas. Entonces creo que riesgos ha sido un reto interesante desde el punto de vista econométrico, estadístico, y a los que nos encantan las matemáticas, pues definitivamente ha sido nuestro socio para hacer cosas nuevas, interesantes, y que definitivamente sí nos ayuda a saber cuál es el valor y el impacto en los resultados. Buenísimo, Esperanza, que claro, y qué bueno que estés mencionando la diferencia entre los riesgos financieros y no financieros, que tal vez por ahí las personas necesitan esa aclaración. Buenísimo.
Bueno, entonces a partir de esto también quisiera preguntarle a Mariano si queremos adquirir una herramienta que debería tener sí o sí un software de gestión de riesgos. Buenísimo. A ver, esta respuesta la voy a dar como en parte también como usuario de Pirani, ¿no? O sea, como usuario de la herramienta Pirani en gestión de riesgos. Un poquito, sí o sí no puede faltar un poco lo que nos comentaba recién Esperanza, ¿no? O sea, la herramienta contemple la cuantificación. Es fundamental que cualquier herramienta que usemos, no importa, digo, plataforma, software, obviamente que es lo ideal y lo recomendable. Yo hasta hace 3 o 4 años utilizaba herramientas como por ejemplo son planillas de cálculo, Excel, donde uno podía hacer todo esto que comentaba Esperanza, ¿no? De hacer un cálculo, un estimado de pérdida en el caso de cuestiones financieras. En cuestiones no financieras, por ahí me gustaría no perder de vista todo lo que tiene que ver con, y más que nada lo veo hoy en día muy importante, igual lo vamos a hablar seguramente más adelante, pero son los contextos actuales, ¿sí? Me parece fundamental trabajar en el riesgo del contexto, el contexto comercial, en el contexto gubernamental, legislativo en el cual uno opera. Me parece que no tenemos que perder de vista esto y las herramientas, no importa, insisto, sea una simple planilla de Excel o una plataforma o un software ad hoc, ¿sí? Específico para lo que es gestión de riesgo, me parece fundamental eh, tener en cuenta esta situación de que contemple, además de cuestiones relacionadas con cuantificación, para uno poder tener una medida, también tener en cuenta las cuestiones contextuales, ¿no? No me parece menor, además del operativo, que es un poco, me parece, Pablo Esperanza, ¿no? Buenísimo. Gracias, Mariano, por esas recomendaciones. Creo que están muy útiles y al dedo para poder tenerlas en cuenta. Pasamos a hablar un poquito sobre análisis de sensibilidad. Juan Carlos, ¿qué papel desempeñan los análisis de sensibilidad en la cuantificación de riesgos y cómo se integran en el proceso de evaluación? Bueno, gracias. En el caso del análisis de sensibilidad, yo coincido mucho con esto que acaba de mencionar Mariano, ¿no? La importancia de entender el contexto, ¿no? La situación general en la que pueda haber. Porque cuando hacemos análisis de sensibilidad, siempre el primer dilema que tenemos es hacer sensibilidad sobre qué variable. Porque evidentemente en un análisis de riesgo tenemos muchas variables y normalmente uno empieza, sobre todo cuando está empezando a manejar el tema, empieza en un análisis unidimensional, ¿no? Tratar de medir la sensibilidad respecto del cambio en una variable. Pero qué importante es definir qué variable va a ser la que voy a modificar, porque puede ser una variable que tal vez podríamos decir, casi no le hace ni cosquillas al modelo y por más que la cambie, el modelo no va a cambiar. Entonces, yo necesitaría medir realmente cuál es el nivel de respuesta del modelo ante el cambio de una variable determinada. Primer problema, entonces, identificar cuál es la variable que se va a modificar dentro del análisis de sensibilidad, entender bien cuál es el contexto en el que se está presentando, como lo indicaba Mariano, eso es fundamental, sobre todo en el riesgo no financiero. En el financiero también podría tener cierta influencia, sobre todo por el tema financiero, seguridad, regulación, impacto, ¿no? Corridas financieras. Pero en el no financiero sumamente sensible ese tema, ¿no? ¿Y cómo podemos integrarlo eso dentro de un proceso de evaluación? Yo creo que con una adecuada ponderación de las variables. Si bien yo acabo de mencionar que se utiliza una variable, se escoge una variable para un análisis unidimensional, ya un modelo más avanzado podría hablar de un análisis de varias variables, ¿no? De multidimensional. Ya de repente con herramientas matemáticas un poquito más complejas, que seguramente Esperanza las conoce muy bien, mediante las cuales se puedan hacer un análisis, pero ya no solamente cambiando una variable, sino dos variables, de repente hasta tres variables, ¿no? Ya dependería del modelo y de qué cosa es lo que uno quisiera medir, ¿no? Aunque tenemos que ser conscientes que si cambiamos más de una variable, ya hay un efecto de la mezcla, digamos, de la variabilidad que puede haber en una en otra, que podría no permitir identificar cuál es la que está modificando más el resultado. Si modifico varias, de repente por ahí diría, bueno, este resultado se modificó, pero porque cambié A o porque cambié B, porque yo he cambiado A y B a la vez. Entonces, de repente ahí, cuando uno quiere medir el impacto solamente de una, hace un análisis unidimensional, ¿no? Pero Nicole, yo creo que lo importante de esto está fundamentalmente en reconocer cuál es el contexto en el que yo quiero manejar esa evaluación de riesgos y si lo voy a integrar en un proceso de evaluación con un cambio en varias variables, tener una adecuada ponderación de las variables. No queremos que una variable termine comiéndose a otra variable, ¿no? Si estamos dándole mucho peso a una, la otra, por más que se esfuerce, nunca va a generar ninguna variación, ¿no? Juan Carlos, y con respecto a las variables, tal vez
son muy de cada empresa o tal vez son parecidas por industria? Depende, en realidad depende mucho puede depender de la industria, más que de la empresa, de repente de la industria y del contexto del país en el que trabaje, ¿no? Por ejemplo, en un país que tenga un sistema económico con altos índices inflacionarios, de repente la variable precio es una variable muy sensible, ¿no? Ante un alto índice inflacionario, la variable precio se mueve sola. Y ahí no hay que hacer ninguna variación. Ya la economía sola hace que eso se Claro. cambie tan rápido que tal vez podría ser una variable que si la considero me generaría muchas dispersiones o muchas distancias, ¿no? Recordemos, Nicole, que si hacemos una sensibilidad es porque queremos tratar de identificar o responder a la pregunta de ¿qué pasa si? ¿No? ¿Qué pasa si esto cambia? ¿Cómo va a afectarme en el modelo? ¿No? ¿Qué pasa si esto sube? ¿Qué pasa si esto baja? Eso lo responde la sensibilidad. Entonces va a depender mucho sobre qué cosa es lo que yo estoy buscando medir, ¿no? Buenísimo. Estás en mute, Diego, por si acaso. Discúlpenme ahí que estaba en mute, no me había dado cuenta. Gracias, Juan Carlos, por esta respuesta tan completa sobre el papel del análisis de la sensibilidad en la cuantificación de riesgos. Y para terminar con nuestro primer eje temático, me gustaría preguntarle a Esperanza, ¿cuáles son los desafíos más comunes al aplicar metodologías cuantitativas en la evaluación de riesgos y cómo se pueden superar? Perfecto. Yo diría que un desafío grande es el conocimiento del negocio. Mucha gente se va directo a la herramienta tecnológica o al modelo matemático y no conoce el negocio. Y si uno no conoce el negocio, no puede llegar a cuantificar el riesgo. Entonces, yo creo que la primera gran oportunidad de esto es conocer el negocio que tú vas a gestionar. Si tú gestionas el riesgo conociendo tu estrategia, tu plan de negocios, lo que hay alrededor del negocio, el sector donde estás, el contexto en el cual te estás moviendo, pues es mucho más sencillo llegar a cuantificar el riesgo. Ahora, cuando yo cuantifico el riesgo, surgen otras inquietudes y una grande es el riesgo del modelo. Justamente cuando uno crea tantos modelos, empieza a haber un problema y es que el modelo en sí mismo puede generar riesgos adicionales. Por ejemplo, yo no planteo bien las hipótesis del modelo, no cuento con los datos o con la información necesaria absolutamente depurada. No hago ese ejercicio de mirar si la información sí se parece a la realidad. En mi concepto, los modelos para que sean útiles y efectivos deben parecerse a la realidad. Si no se parecen a la realidad, no sirven, o sea, pueden quedarse como unas cajas negras o como algo que realmente no se asimila dentro del negocio. Yo, como gestor de riesgos, no debo ir en contra del negocio. Tampoco puedo ser tan fresco de dejar que, que no pase lo que pase, pero uno sí tiene que estar en el negocio. Y obviamente colocando sus límites, pero de una forma bien hecha. Y para eso, pues tengo que tener datos buenos, tengo que ver cuánto tiempo tiene la información, cuál es la calidad, la consistencia, la coherencia de esa información. Y pues muy importante hacer pruebas, pruebas por lo menos de estrés y de sensibilidad, obviamente. Buenísimo, Esperanza. Qué importante eso de tener los datos bien estructurados y sobre todo que sean verídicos, ¿no? Porque pasa mucho que pues nos podemos equivocar con la información y eso afecta todo el resultado. Entonces, como que... Claro. ¿Y cómo, qué podríamos hacer para evitar eso? Ya, Yo creo que ya con el tiempo y con el conocimiento del negocio, ya uno se mete en la operatividad y ya cuando un dato, ahí sí como dicen los de gestores de riesgos, ya me huele mal. O sea, ya un dato que no le cuadre a uno, uno ya dice, esto aquí no está bien. Entonces uno empieza a investigar más, se va más al fondo y cuando llega al fondo de las cosas se da cuenta que de pronto para hacer un modelo de pronto es mejor no tener una información, estadísticamente es mejor tener la mayoría de la información, o sea, muchos años de información, pero de pronto si no está tan buena la información, uno puede sacrificar un poco la calidad estadística por una realidad y poner realmente la depuración de datos reales. Obviamente, esto conlleva a que sí es importante saber técnicas de muestreo,
técnicas estadísticas, pero vuelvo y digo, todo se soporta realmente en el conocimiento del negocio y en tener claro cuál es el contexto en el cual el negocio se mueve, o sea, dentro de su estrategia o su plan de negocios, que son dos cosas distintas, ¿no? La estrategia es qué quiero hacer y el plan de negocio es cómo lo voy a hacer. Entonces, fíjese que ni siquiera he hablado de números, sino de qué es lo que usted quiere hacer, cómo lo va a hacer y qué es lo que ha hecho a lo largo de la vida. Ahora, la historia no siempre se repite y eso toca tenerlo en cuenta en los modelos. A veces uno tiene en cuenta la historia, pero y es bueno tener escenarios, escenarios de crisis, escenarios de estrés, pero también es muy importante hacer pruebas de validación o de backtesting, porque uno tiene que estar calibrando los modelos. La dinámica que mencionaba Juan Carlos y Mariano, de que esto se mueve, esto, el contexto es supremamente dinámico y los riesgos son muy dinámicos. Hoy tenemos riesgos que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. Entonces, todos esos riesgos para cuantificarlos, pues requiere que estemos muy actualizados y moviéndonos permanentemente, con análisis obviamente muy fuertes de estrés y de pruebas de backtesting o de validación. Buenísimo, Esperanza. Creo que estuvo muy completa la información que nos estás dando y ahora hago un paréntesis sobre todas las preguntas que nosotros tenemos preparadas porque vamos a ir con algunas de las que están haciendo el público. Listo, acá tenemos una de Jimena. Para el análisis de sensibilidad, ¿qué variables podrían existir para un modelo aplicado a riesgos operativos? Juan Carlos, si tal vez tú nos podrías dar mayor claridad sobre esto. Bueno, si es la consulta es básicamente creo yo que por temas de riesgos operativos, va a tener que ser, por ejemplo, indicadores o la variabilidad que pueda haber. Se me ocurre, bueno, no sé qué tipo de industria sea la que trabaje la participante, ¿no? Pero porque va a estar en función del tipo de industria. Pero de repente podría ser un poco el tema de la rotación del personal, el riesgo operativo. Surge, digamos, o pueden aparecer estos eventos de riesgo cuando el personal no está muy bien entrenado, no conoce muy bien los procesos, en consecuencia puede cometer errores en la ejecución de sus actividades. Esto puede ser notable en empleados nuevos en ocasiones, ¿no? Que no conozcan muy bien la estructura o la cultura de una empresa o cómo hace sus procedimientos internos. Si bien es cierto, puede haber un procedimiento general, normalmente cada empresa tiene sus particularidades. Entonces, el nivel de rotación podría ser un indicador o un aspecto que pueda mover también esa evaluación de riesgos. Otro podría ser el grado de automatización que tengan en sus actividades, en sus operaciones, ¿no? Si bien es cierto, el grado de automatización puede reducir el riesgo operativo en la medida de que no hay trabajo manual, dependiendo de la industria, puede ser que sea un modelo o una parametrización que requiera muchos ajustes o que sea de repente que tenga que ser un modelo que tenga que ser parametrizable constantemente. Entonces ahí podría haber también un riesgo en la parte de la participación del ser humano que lo parametriza, ¿no? O de fallas en el mismo modelo tecnológico. Ahí es muy importante lo que comentaba Esperanza hace unos minutos, que hablaba, por ejemplo, de las pruebas de estrés. Cualquier modelo, cualquier alternativa, cualquier tecnología, es bueno siempre evaluarla sobre una situación de estrés o ponerle alguna carga adicional para ver cuál es su nivel de respuesta de cara a un evento particular, ¿no? Pero si pensamos en riesgo operativo, no olvidemos que el riesgo operativo está asociado a fallas en personas, en procesos, en tecnología. Entonces, de repente podríamos partir por identificar qué cosa puede generar variaciones en cada uno de estos componentes. Personal nuevo, cambios en tecnología, cambios en proceso, y a partir de ahí podemos identificar las variables para la sensibilidad. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Aquí hay otra pregunta muy interesante que dice, si nuestro conocimiento en estadística y matemáticas es limitado y contamos con un sistema de gestión de riesgos aún en una etapa inicial, ¿qué recomendaciones podrían brindarnos para poder cuantificar de manera efectiva los riesgos no operacionales? Esta pregunta la queremos que la responda Mariano. Sí. A ver, en relación cuando uno está iniciando, sí, lo digo también desde la experiencia, el tema de los conocimientos por ahí, digamos un poco lo que habló Esperanza, ¿no? Todo el tema de esta cuestión operacional. En primer lugar, me gustaría hacer una distinción que ya la comentó Esperanza, pero me gustaría ahondar un poquito más. Eh, Ojo, no nos quedemos solamente con la evaluación de riesgo operativo. Los riesgos son todos, incluso vi ahí en las preguntas estaba también el tema del riesgo reputacional. De hecho,
El año pasado tuve la suerte y hablé un poco del tema ese en un panel, en un webinar que me invitaron también en Pirani. Digo, concretamente, y yendo a la pregunta, la mejor manera es empezar con las herramientas básicas. Puede ser, como dije hace un ratito, una simple planilla Excel donde podamos cuantificar posibilidad de ocurrencia de un riesgo, cuál es el impacto de ese riesgo, sí, y cuáles serían las pérdidas. Por lo menos inicialmente, y como para empezar, sin mucha cuestión estadística y sin mucha cuestión matemática, tener en cuenta estos tres aspectos básicos que uno puede manejar el riesgo, más que nada en la parte inicial, cuando uno está iniciando el proceso de gestión de riesgos o por lo menos la identificación. Y también tener en cuenta esto, ¿no? De no quedarnos, hay una tendencia natural que es obvia, es quedarnos solo con riesgo operacional. Ojo que una organización, una empresa, no es solamente cuestiones operativas, hay también otras cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Todo el tema de riesgo, lo que se llama riesgo reputacional, lo que se llama el riesgo Juan Carlos comentó el tema del contexto. Bueno, yo como argentino puedo decir que el contexto argentino es un contexto altamente inflacionario. Entonces, el riesgo que nosotros manejamos en Argentina en relación a la inflación es altísimo y no es altísimo, es permanente. O sea, uno tiene que, acá la dificultad o el impacto va a ser cuánto estimamos que puede ser para los próximos meses la inflación. Sabemos que va a haber, lo que no sabemos es cuánta de qué manera nos va a afectar, ¿sí? Lo mismo todo lo que tiene que ver con la evaluación de riesgo cuando uno realiza comercio exterior. De los países que están en conflicto, Ucrania, Rusia, Medio Oriente, tenemos Medio Oriente prendido fuego también, digo, pensemos más general, no nos quedemos, insisto, solamente con el riesgo operacional, que veo que se está hablando mucho y está bien, pero digo, no nos olvidemos de los otros riesgos que son tan importantes al momento de trabajarlo. Más que nada para iniciar, y como bien dijo Esperanza, conocer muy bien el negocio. Necesitamos buenos equipos interdisciplinarios, y también yendo a la pregunta, para comenzar, donde podamos tener integrantes de una organización, de una empresa que conozcan el negocio y conozcan el contexto. Buenísimo, Mariano. Creo que muy completo. Y vamos solamente con una pregunta más, ¿les parece? Para seguir el itinerario que tenemos. Y acá tenemos una pregunta de Liliana. Dice, ¿cómo puedo promover la evaluación de riesgos en mi empresa, Esperanza? Ok, pues yo creo que cuando uno empieza a gestionar los riesgos y está en esa etapa inicial, lo más importante es poder llegar a la alta dirección y bajarlo. O sea, que vaya bajando. Si uno arranca desde la alta dirección y tiene asimilado un tema de gobierno corporativo y empieza a cuestionar o a generar unos mejores acercamientos respecto a los miembros del directorio o de la junta directiva, como la llamamos acá, pues creo que es más sencillo seguir bajando. Y obviamente, pues generar esa credibilidad y esa confianza. Yo creo que los gestores de riesgos tienen un papel supremamente importante y definitivamente se han vuelto los segundos a bordo. Desde que se empezó todo el tema de gestión de riesgos, desplazaron a muchas áreas. O sea, ¿por qué? Porque yo no puedo hacer una estrategia y si yo convenzo a la junta directiva que es que esto afecta sus resultados y afecta la continuidad del negocio, yo creo que no ha ganado mucho. Y esa es la mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que esto no es para cumplirle a un regulador, ni a un supervisor, ni a nada de eso, sino que es simplemente porque nos permite continuar con un negocio que a todos nos beneficia y nos permite además darle rentabilidad al accionista, que es el que está invirtiendo su plata. Entonces, creo que cuando uno dice, mire, si yo hago una buena relación riesgo-retorno, pues definitivamente estoy en la jugada. Y si convenzo que tengo esa capacidad de poder empezar a gestionarlos, de tener claro cómo los identifico, cómo los mido, cómo los controlo, cómo los monitoreo, pues definitivamente sí logras llegar a meter esa cultura. Yo creo que la cultura se gana es así, se gana con el ejemplo de la gestión de riesgos, se gana con una gestión de riesgos empoderada. Pero uno no se empodera porque le obliguen a empoderarse, uno se empodera porque tiene conocimiento. Y en eso, pues digamos que uno como gestor de riesgos sí tiene que estar completamente actualizado, o sea, estar permanentemente capacitándose. Por eso yo creo que la labor que ustedes hacen, y siempre lo he dicho, es muy importante para el sector de riesgos o para los gestores de riesgos en Latinoamérica.
porque la capacitación es lo que nos permite seguir empoderándonos y pues generar esa cultura que debe tener cada empresa. Esto es para que demos utilidad, pero también para que lo hagamos de una forma correcta y podamos tener empresa para el rato. Entonces, creo que Perfecto. esto es muy importante. Vale, Esperanza, muchas gracias. Muy claras estas respuestas y muy buenas las preguntas de los asistentes. Los invitamos a seguir compartiendo todas sus inquietudes a través del módulo de preguntas y respuestas, como ya lo hicieron anteriormente, para que este foro sea así dinámico como va hasta el momento. Ahora avancemos con nuestro siguiente eje temático, donde abordaremos la comunicación y la toma de decisiones basadas en la evaluación de riesgos. Mariano, ¿cuáles son las mejores prácticas para comunicar los resultados de una evaluación de riesgos a diferentes niveles de una organización? Bueno, a ver, acá quiero enlazar un poco con lo que acaba de decir mi compañera Esperanza, ¿no? Porque justamente me parece que aquí la clave es tener bien claro y establecer todos los diferentes niveles, ¿sí? Que hay en una organización o en una empresa. En líneas generales, lo que uno esperaría, y un poco en línea a lo que dijo Esperanza, acá la clave es, digamos, poner en conocimiento a los que toman decisiones, a lo que es la gobernanza, ¿sí? De cualquier empresa, de cualquier institución. Entonces, dicho esto, eh, la recomendación siempre es trabajarlo, como le dije antes, con equipos interdisciplinarios en el momento inicial donde estamos definiendo los riesgos. Una vez que ya se comienza a trabajar y se comienza con la medición de los mismos, con la medición de los impactos, con las mediciones de riesgo inherente, riesgo residual, etcétera, una vez que esa información se está generando, ya sea que la genera uno a partir de las herramientas con las que cuenta o la genera una plataforma, ahí la recomendación es elevarla a la alta dirección, o sea, a los que van a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque justamente es lo que habló tanto Juan Carlos como Esperanza, esta cuestión de eh, poder tomar las decisiones necesarias y suficientes. ¿Para qué? Para mitigar estos riesgos, es decir, para decir, bueno, a ver, los riesgos que están calificados como más altos, bueno, vayamos primero por ellos, como dicen en España, vamos a por ellos, y trabajemos fuertemente en ellos sin descuidar tampoco el resto, pero bueno, poniendo el foco en algún lado. Entonces, esta es una decisión tan importante y tan estratégica que los informes sí o sí deben, considero yo, elevarse a la alta dirección, más que nada para que haya una toma de decisión consciente y teniendo en cuenta la estrategia, y otra vez lo mismo, conociendo el negocio, conociendo el contexto. Una cosa que es importante también para esto, y algo también deslizó Esperanza, es la cuestión de lo que comúnmente se conoce como integridad de datos. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante la fuente de la información. O sea, yo cómo nutro mi sistema de evaluación de riesgos, ¿sí? ¿De dónde recolecto la información? Estoy utilizando bases propias de la organización, bases externas que uno puede utilizar. Yo, por ejemplo, nosotros acá utilizamos diferentes bases públicas, bases privadas, pero acá lo importante es y también Nicole comentó algo, ¿no? Es importante que la información sea fidedigna, sea trazable y sea íntegra. Íntegra en el sentido que nosotros podamos dar fe que la información que estamos elevando, que estamos poniendo a consideración de la alta dirección, es totalmente verídica. ¿Para qué? Para no caer en falsos alertas, es decir, poner el foco por ahí en un riesgo que por ahí no está sobrevalorado y dejar y descuidar otros que por ahí están subevaluados. ¿Se entiende? ¿No? Eso es un poco la situación, no hacer foco donde hay que hacer foco, ¿sí? Y para esto es fundamental y clave tener información fidedigna y que llegue a las instancias y que no se pierda, no sea un informe que se pierda en una gerencia o se pierde en una reunión, digamos, eh, interna y no se eleva a lo que sería directorios, depende de las conformaciones. Acá las ONG tenemos lo que llamamos consejo de administración, ¿sí? Sería la alta dirección, directores básicamente. Buenísimo. Gracias, Mariano. Creo que ahora ya sabemos cuáles son esas mejores prácticas para tener los resultados que estamos esperando. Ahora vamos a hablar un poco sobre los resultados de la evaluación de riesgos. Juan Carlos, ¿cómo se integran los resultados de la evaluación en la planificación estratégica y operativa de una organización?
Bueno, la integración de estos resultados, digamos, se puede materializar al momento que se hace la planificación estratégica en una empresa, en una organización, y el punto de partida para poder dar esta planificación es evaluar cómo estamos al día de hoy en riesgos. Uno de los temas que a veces surgen como digamos, como un reto en las organizaciones es que se empiezan a hacer planificaciones sin saber bien uno dónde está parado en materia de riesgos. Entonces, de repente hacen una planificación, digamos, imaginemos, ¿no? Ponemos un ejemplo, de entidad financiera, hacen una planificación para hacer una ampliación del uso de medios virtuales, para poder hacer pagos a distancia, pagos remotos, con tarjetas, qué sé yo, o con el teléfono celular. Pero esa planificación estratégica no la podrían hacer si no hacen una evaluación de riesgos y pueden evaluar que hacia atrás, por ejemplo, su tarjeta tiene los mayores índices de reclamo por consumos no reconocidos. Entonces, hay un riesgo material ahí que puede haber en el proceso de sus tarjetas donde aparentemente, en este ejemplo, aparentemente habrían problemas con la tarjeta y ya están pensando cómo planificar en ampliar la tarjeta. Antes de ampliar la tarjeta, habría que ver cómo resuelves tu tarjeta pequeña, cómo la mejoras, cómo haces que tu tarjeta pase y no tengas tantos reclamos porque la tarjeta no pasa antes de pensar en extender la tarjeta o hacerla crecer. Entonces, yo creo que el resultado de una evaluación de riesgos debería ser una materia prima, un input para cualquier planeamiento estratégico, porque ahí podrían identificar de que, mira, ya queremos planificar cómo correr cuando ni siquiera sabemos caminar. Entonces, en la evaluación de riesgos nos va a mostrar, oye, todavía estás gateando, todavía no sabes caminar bien y ya quieres hacer una planificación estratégica para correr. Entonces, habría una incompatibilidad ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar este resultado en una evaluación? Materia prima, es un input. Vamos a tener planeación estratégica para el año 2025. Perfecto, pero primero veamos cuál es nuestro resultado de riesgo 2024. Y sobre eso planificamos. De repente, más que crecer, mejor arreglamos la casa. Primero ordenamos la casa y con eso ya tenemos un buen punto a favor, ¿no? Súper. Pues, qué interesante esto que dice Juan Carlos sobre cómo se integran los resultados de la evaluación y también los ejemplos que nos está dando. Y ahora queremos tocar un tema importante, las técnicas. Esperanza, ¿qué técnicas son útiles para asegurar que la información sobre los riesgos se comprenda claramente para los stakeholders no técnicos? Bueno, más que técnicas, a mí no me gusta mucho la palabra técnicas porque entonces nos quedamos como en el modelo y esto no es un modelo, o sea, riesgos no es un modelo, riesgos es un sistema, riesgos es justamente como lo decía Juan Carlos y lo comparto plenamente, esto arranca desde la planeación estratégica, o sea, cuando uno tiene planeación estratégica, uno involucra al de riesgo, yo no puedo generar un plan de negocios ni generar y obviamente terminarlo en unas cifras, si yo no he involucrado al área de riesgos, si yo no sé cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesto actualmente y cuáles son los que voy a exponerme, porque obviamente como esto es tan continuo, tan cambiante, entonces uno sí tiene que tener claro qué es lo que va a pasarle. Y obviamente eso va a depender mucho del tipo de negocio que se trate. Poniendo un ejemplo, si yo hablo de una entidad financiera, por ejemplo, que está enfocada en microfinanzas y ojalá rurales, pues yo creo que uno de los aspectos más importantes que alza la mano del de riesgos y dices, pilas porque nosotros vamos a tener en este momento, ya estamos viviendo unos temas climáticos supremamente fuertes y eso hace que nuestros clientes vayan a tener o bien sequía o bien inundaciones. Entonces, tengo ese riesgo, tiene que estar presente en la estrategia que yo vaya a hacer. Si, por ejemplo, estoy hablando de una empresa que distribuye productos y nosotros tenemos que atravesar en Colombia tres cordilleras, además de enfrentar muchos problemas de conflictos y de grupos al margen de la ley, pues también tengo que mirar que el riesgo operacional y de distribución y la cadena de distribución es fundamental para mí. Entonces, yo no puedo hacer ninguna planeación estratégica si no me he sentado con el de riesgos. Entonces, yo creo que uno tiene que tener es mecanismos de que el de riesgos conozca qué es lo que va a pasar, cuál es su evaluación y cuál es su prospección de los riesgos que va a enfrentar la empresa, teniendo claro el concepto de la empresa y la estrategia que tiene actualmente la empresa, para poder enfocarla y para poder de esa manera poder gestionar adecuadamente y prevenir, porque una de las funciones claves de riesgos es prevención, justamente, es prevenir y no corregir.
Entonces sí nos toca conocer muy claro el concepto y pues la mejor técnica definitivamente es estar en la jugada y es como decimos en Colombia, o sea, estar presente en todo lo que la empresa significa, estar reportando, estar haciendo reportes absolutamente claros, concisos, sencillos. Yo creo que si uno enreda a la gente, si un informe es muy enredado, pues definitivamente no es bueno. Yo creo que tiene que hablarse en las palabras de la cultura misma de la organización, en el mismo lenguaje, para que le llegue a todo el mundo, para que no quede solamente en los stakeholders que conocen el tema, sino que se vaya mucho más y se amplíe. Incluso pues aquí, si estoy en el sector financiero, un stakeholder clave es el regulador. Y si yo no hablo el mismo idioma del regulador y no conozco la norma del regulador, pues estoy en la olla, porque yo no sé ni cuáles son los proyectos de normas que van a salir y yo tengo que estar previniendo, o sea, anticipándome. En la mayoría de los casos, los reguladores anticipan las normas. De hecho, ponen los proyectos de norma, los colocan en la página web y si uno no los mira como riesgos, pues no está en nada, porque entonces no sabe lo que puede pasar. Es más, uno puede ya tener la estrategia, tener el plan y, por ejemplo, lo que sucedió en la pandemia. Teníamos todos una estrategia, teníamos todos unos planes de negocios buenísimos, unos presupuestos, y llegó la pandemia y nos tocó cambie, pero rápido. ¿Y quién es el que Claro. hace ese cambio rápido? El de riesgos, porque el de riesgos es el que más conoce lo que está pasando. Entonces, inmediatamente alzó la mano, no, nos toca irnos por acá. Y si queremos mantener y sobrevivir, pues ya no lo podemos hacer con las oficinas que tenemos. Así nuestras oficinas estén ubicadas allá en el remoto y sea rural. Entonces, ¿qué hago? Pues los pongo como astronautas a los que estén allá y los mando a que sigan operando y que nunca dejen solo al cliente. Mientras yo inmediatamente me muevo tecnológicamente y lo que pensaba hacer en el año siguiente, lo adelanto lo que más pueda. Y Claro. eso fue lo que pasó, terminó pasando. Buenísimo. Perfecto, gracias Esperanza por esa explicación. Si estamos hablando de este tema, creo que también tendríamos que estar hablando sobre errores, ¿verdad? Así que vayan analizando las preguntas, que pronto tendremos otra ronda de preguntas para todos nuestros asistentes. Pero antes, Mariano, cuéntanos qué errores comunes se deberían de estar evitando al presentar y discutir los resultados de una evaluación de riesgos con los tomadores de decisiones. Bueno, algo comenté antes. Puntualmente lo primero que deberíamos tener en cuenta, el típico error es el que yo comentaba antes, ¿no? El de subestimar riesgos, porque digamos el sobreestimar, o sea, el darle más valor o más valoración a un riesgo que por ahí no lo es tal, implicaría ejercer por ahí, la pérdida sería la pérdida de tiempo en dedicarle cierta cantidad de controles a algo que por ahí no meritaba tanto. Ahora sí, el problema es más grave cuando tenemos un riesgo que lo evaluamos por debajo, o sea, lo que se dice lo subevaluamos y resulta que ese riesgo realmente tiene un impacto importante. Entonces, eh, fundamental, y voy a insistir con esto, ya lo hablamos también, lo comentaron mis compañeros de panel, es muy importante conocer bien el negocio, conocer bien los riesgos del negocio, los riesgos de contexto y también quiénes son nuestros stakeholders, principalmente nuestros clientes. Nosotros tenemos que tener muy claro quiénes son los usuarios de nuestros servicios, de nuestros productos, ¿sí? Para tener en cuenta eh, justamente no dejar ningún riesgo de esos que a veces están ocultos. También, por ahí me adelanto, pero ahí mirando un poquito las preguntas, había alguien que consultaba algo con relación pero que tiene que ver con esto que me estás consultando, Nicole. Hay una persona que preguntaba qué pasa cuando tenemos muchos pequeños riesgos o riesgos que están valorados, digamos, como riesgo medio o riesgo bajo, y por ahí no se le da el nivel, tienen controles manuales, y por ahí sumados, hagamos por ahí de riesgos operacionales, que por ahí sumados realmente pueden llegar a generar un problema. Bueno, esto tiene que ver con lo que comentaba Esperanza del dinamismo en el análisis, en la gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que tener metodologías que periódicamente revisemos. ¿Para qué? Para tener en cuenta este tipo de cosas. Si estamos viendo que 3, 4, 5 riesgos calificados como medio bajos empiezan a sumarse y pueden generar un problema futuro potencial, o sea, tenemos un riesgo claramente definido, bueno, podemos englobarlos y por ahí armar un único riesgo con una ponderación mayor. ¿Para qué? Para que justamente la alta dirección diga, ah, no, momentito, con este nuevo riesgo que contiene la sumatoria de los tres, permítanme esta ejemplificación, tomamos tal o cual decisión, ¿sí? Pero,
digo, me parece que los típicos errores son estos, ¿no? En distraernos o por ahí con sumatoria de riesgos como de calificación muy baja, pero que juntos pueden generar un problema grave, ¿sí? Estos son los típicos errores que se cometen. Si evaluación y la subestimación por ahí de varios riesgos a la vez. Esos serían, Nicolás, los principales riesgos que uno tiende a cometer en la evaluación. Y también, eh, digamos, otro riesgo común es a veces que hay temas que uno presenta a la alta dirección que son sensibles, que son bastante complejos de plantear, entonces uno le baja, permítanme digamos, la expresión, uno le baja el precio, le baja el valor, le baja la vara a ese riesgo para que no suene tan feo en una reunión de directorios. No, Ok. la verdad que no es para nada recomendable esto, ¿no? Pero bueno, digo, son los típicos errores que uno tiende, ahí se ríe Esperanza de, "No, esto no pasó nunca ni volverá a pasar, ¿no?" Juan Carlos lo mismo, no, jamás nos escuchamos hablar de este tipo de cosas. Pero bueno, esos son los Ok. típicos errores. Listo, Mariano. Muchas gracias por tu respuesta. Es muy importante tener en cuenta estos errores para saber lo que no se debe hacer y tu respuesta nos fue de mucha ayuda para mejorar en este aspecto. ¿Los demás quisieran agregar algo más con respecto al tema de comunicación y toma de decisiones basadas en la evaluación de riesgos antes de continuar? Veo que todo está bien, todo conforme. Sí, al Y parecer todo. yo solo quiero hacer una apreciación, y es que en el mismo sentido que hemos hablado de cómo el gestor de riesgos actúa, tenemos que tener en cuenta la estructura de gobierno de riesgos. Es muy importante que la consolidemos. Una estructura de gobierno de riesgos adecuada implica que tenemos 3 líneas de defensa. A mí me ha encantado este tema de las 3 líneas de defensa porque creo que nos ayuda mucho a los gestores de riesgos. O sea, una primera línea de defensa que sea la que prevenga riesgos y que está constituida por esas áreas comerciales y esas áreas de operaciones que tienen una responsabilidad en riesgos. Es que antes todo el mundo decía, no, es que eso es culpa de riesgos, o sea, todo lo que pasaba y asumíamos era culpa de riesgos, pero es que resulta que nosotros no estamos frente al negocio, ni estamos frente a la operación. Nosotros estamos en la mitad, estamos en el sándwich. Entonces, creo que la importancia de esa primera línea de defensa es fundamental. La segunda línea de defensa, pues sí somos nosotros y ahí tenemos justamente que gestionar. Nosotros no prevenimos solamente, sino que gestionamos. Y gestionamos implica mitigar y prevenir. Y pues obviamente hacer las 4 etapas. Pero también está la auditoría interna, que es la tercera línea de defensa. Y esa también juega un papel importante, porque ella tiene otra óptica para ver lo que ha pasado. Entonces, esa también es clave tenerla en cuenta. O sea, definitivamente la estructura de gobierno de riesgos creo que nos ayuda mucho a ubicarnos y a saber cómo comunicar, porque pues lo que vamos a comunicar a la primera y debe conocer la primera puede llegar a ser muy distinto a lo que debe conocer la auditoría y pues muy diferente a lo que debe conocer la revisoría fiscal o la auditoría externa, que va más transversal. Entonces, creo que eso es clave también. O sea, una adecuada estructura de gobierno de riesgo nos permite mejorar la comunicación. Perdón, ahí, Esperanza, me permito, y Nicole y Juan, me permito agregar, sí, a sumar a lo que dijo Esperanza, que me parece que es clave. Me parece importante que la gente que nos está siguiendo entienda que no se puede delegar en una persona o en un equipo de riesgos todo el riesgo de una organización. Algo ya hablamos. Pero me parece fundamental entender esto que comentaba Esperanza, ¿no? Las famosas 3 líneas de contención de riesgos. La más importante es el control interno primario. O sea, yo considero, y lo digo de la experiencia, cuanto más robustos y más fuertes son nuestros controles primarios, ya, digamos, eso es una primera barrera muy fuerte contra todo tipo de riesgos. Y estos básicamente recaen en la operación. Y hay que entender que los riesgos, por eso son primarios, recaen en la operación y los responsables son los que operan, porque si no, es muy fácil, como bien decía Esperanza, decir, ah, bueno, y indudablemente, o que alguien piense, no, este riesgo, este hecho ocurrió porque la gente que hace evaluación de riesgo la hizo muy mal. No, no, ojo, fundamental tener, cuanto más robustos sean los controles primarios, los controles operativos primarios, menor va a ser, ya eso va a ser una gran barrera de contención para después trabajar en otros aspectos no tan operativos, como les comentaba antes, reputacionales, de contexto, etcétera,
toda la parte que vamos a hablar ahora seguramente, que es toda la parte legislativa, ¿sí? Pero tener en cuenta la importancia del control primario y que cada área operativa o no operativa o de apoyo, no importa, pero que tenga a cargo esos controles primarios, se haga cargo de eso, ¿no? Eso me parece que es fundamental transmitírselos. Buenísimo, Mariano. Vamos con una pregunta del público para continuar con nuestro foro. Acá Ana dice, ¿qué hacer cuando un encargado de riesgo está siendo limitado en la información de la compañía? Juan Carlos. Sí, bueno, en realidad cuando se estaban ya manejando, se estaban evaluando los riesgos a nivel aló, Ahí te escuchamos perfectamente. aló, Ahí, ahí te escuchamos. No, ahí no. Ahora sí ya se fue el audio. Ujú. Sí. Juan Carlos, creo que estás en aló, mute. ahora sí, Ahora Sí, ahora sí. sí. Sí, volviste. no te escuché bien, Nicole, se cortó un poco el audio. Si quieres retomamos la respuesta A ver, sí, dime, por favor, no te escuché bien el audio. y te digo la consulta. Dice, ¿qué hacer cuando un encargado de riesgos está siendo limitado en la información de la compañía? Bueno, ahí lo que pasa es que generalmente el encargado de riesgos no debería tener alguna limitación en el acceso a la compañía, ¿no? ¿Alguna limitación en información a qué se podría deber? A que tal vez no haya cierta confianza en el encargado de riesgos. Ahí la premisa sería, si una junta directiva no confía en el encargado de riesgos, hay que cambiarlo, ¿no? Porque si el encargado de riesgos va a trabajar con información limitada o segmentada, no va a hacer un buen trabajo. O sea, por más experto que él sea, si le empiezas a ocultar información o no se la proporcionas, él no va a poder mostrar o hacer un buen trabajo y eso va a afectar a la organización. Yo creo que la premisa es, si una junta directiva, un directorio, tiene algunas dudas, algunas inquietudes con su funcionario de riesgos, por ejemplo, a veces pasa también con los oficiales de cumplimiento, ¿no? En prevención de lavado de activos, no hay, digamos, esa cercanía o esa confianza, mi recomendación siempre es tener que cambiarlo, porque un encargado de riesgos no puede trabajar con información segmentada, no puede trabajar con esta información así partida, ¿no? Porque además la información o el análisis al que él llegue con información parcial puede inducir al error, a la toma de decisión que tome la organización. Acabamos de hablar hace unos minutos del planeamiento estratégico, de cómo la evaluación de riesgos debe ser un input para el planeamiento estratégico de una organización. Si el informe de riesgos tiene información parcial, este informe no va a ser bueno. Y lo peor va a ser que este informe va a ser utilizado como premisa para la toma de decisiones que va a hacer luego la organización. Entonces después, cuando hagan la toma de decisiones, la decisión va a ser mala y a quién le echan la culpa, le echan de culpa el de riesgos, porque dicen, no, es que yo me basé en el informe de riesgos. Yo me equivoqué porque riesgos me dijo que podía volar, yo salté y me maté, o se mató el empleado. Entonces, ¿por qué Claro, está mal? ¿Está mal el de riesgos? No, pues es que el de riesgos, si no tenía la información completa, él no pudo hacer una valoración adecuada de ese riesgo, ¿no? delicado, delicado. Ujú. Juan Carlos, muchas gracias y muy bien por la claridad de las respuestas a todos los asistentes y también a los que nos están viendo. Recuerden que pueden seguir dejando sus preguntas que están muy buenas. Y para continuar, hablemos sobre la gestión de análisis de escenarios, un tema que es muy importante para hablar de continuación de riesgos. Esta pregunta la queremos continuar con Juan Carlos. ¿Cómo se construyen y se utilizan escenarios en la evaluación de riesgos para anticipar posibles eventos futuros, perdón? Bueno, cuando estamos hablando de cómo construir o evaluar escenarios, es porque yo quiero medir el nivel de respuesta que pueda haber ante cambios en mi modelo, en la estructura que tenga, en la valoración de riesgos que yo tenga. Por eso es que hago escenarios, ¿no? Una empresa hace escenarios para medir, el escenario está muy asociado a lo que es sensibilidad, ¿no? Para medir el resultado que se tiene en una evaluación de riesgos sobre posibles futuros eventos. Eh, ¿Cómo construir estos escenarios? Yo pienso que habría que construir escenarios en los que estadísticamente o históricamente se hayan tenido ya algunos eventos similares, ¿no? Si bien es cierto, pueden haber riesgos nuevos, porque existen riesgos nuevos, lo que no me pasa, como si algo no me pasó nunca, no quiere decir que nunca me pase en el futuro, me puede pasar en el futuro, pero yo para poder construir escenarios me va a servir mucho reconocer cuál es la tendencia de repente en los comportamientos en algunos eventos. Eso me puede ayudar a mí a predecir un poco ese futuro escenario, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo
Digamos, tengo un evento de riesgo que normalmente ocurre porque normalmente en mi organización siempre me ponen multas. O sea, no sé por qué, pero siempre me ponen multas. Los reguladores, cada 3 meses tengo una multa. Entonces, yo podría, por un lado, como organización, evidentemente lo que voy a buscar es primero corregir lo que genera la multa, porque no, la solución no va a ser solamente pagar la multa, porque si eso sigue siendo algo recurrente, empieza a dañar incluso la reputación de la empresa. Tengo que corregir eso, pero en cierta medida, desde el punto de vista de un escenario futuro, yo podría tomar una premisa. Si es que no he modificado mis procesos, y el último año he estado recibiendo multas cada 3 meses, yo podría, lamentablemente, suponer que eso se va a continuar en el futuro, porque mi proceso no ha cambiado, porque sigo haciendo todo igual. Yo no puedo esperar resultados diferentes si hago todo igual. Entonces, de esa manera yo podría preparar a un posible escenario futuro de un evento de riesgo que se haya materializado, ¿no? Entonces, ¿cómo construir esos escenarios? Podría partir del análisis de sensibilidad que yo busco hacer. La sensibilidad está asociada a un escenario, y podría partir también de información histórica que yo pueda tener sobre eventos de riesgo que se hayan materializado, que se hayan concretado y sobre los cuales yo no he tomado acción para corregir la causa de esos riesgos, ¿no? Buenísimo. Listo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Qué importante esto de anticiparse ante posibles escenarios. Muchas gracias por tu respuesta. Esperanza, quiero hacer una pregunta sobre cuáles son esos principales desafíos que estás viendo a la hora de realizar un análisis de escenarios y cómo se puede abordar. Ok, cuando uno va a realizar un análisis de escenarios, lo primero que tiene que tener claro es qué supuestos voy a utilizar. Yo puedo utilizar, debería utilizar supuestos macroeconómicos soportados en la realidad de las cifras del contexto en donde estoy, o sea, de mi país. No me sirven los indicadores de inflación, de crecimiento y demás de los otros, sino donde estoy ubicada o donde está ubicada la entidad o la empresa. Por otro lado, también debo tener claros mis supuestos de negocio, porque uno no hace un escenario solo moderado, uno hace un escenario moderado, por lo menos uno adverso, y a veces hay reguladores, por ejemplo, que el caso nuestro, en donde exige generalmente que se haga un escenario optimista. Los de riesgo no somos optimistas, entonces los de riesgos ese escenario no le damos tanta relevancia y somos más bien ácidos. Entonces lo que hacemos es que hacemos un escenario moderado, o sea, donde la situación es más o menos normal, tanto en supuestos macro como en supuestos de negocio. Y obviamente hacemos también un escenario adverso y en vez de hacer el optimista nos vamos mucho para un escenario muy severo o lo que llamamos en Colombia demasiado ácido, en donde decimos qué pasa si es que definitivamente yo no logro generar un recaudo de cartera como yo lo esperaba, qué pasa si se me daña también la liquidez, qué pasa si como no tengo ese recaudo pues me va a afectar la liquidez y pues al afectar la liquidez me afecta el riesgo de liquidez, pero en cambio no me quedo ahí porque encima de todo pues con los supuestos macroeconómicos también sucede que las tasas de interés me pueden jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque van a subir la tasa de interés, como nos ha pasado, o va a bajar la tasa de interés. Y obviamente, pues eso nos lleva a generar unos escenarios supremamente ácidos en donde yo pongo todos esos modelos que tengo de riesgo, ahí sí, a darle todo el estrés necesario y a validar los resultados. O sea que el backtesting es que el modelo se debe parecer a la realidad. Si el modelo me dice una cosa y la realidad es otra, es porque estoy fuera de foco. Entonces tengo que mirar cómo lo calibro o mirar cómo lo hago. Entonces todos esos escenarios, obviamente esto tiene una cuantificación en el resultado final. Entonces, ¿dónde lo veo yo claramente? En unas proyecciones, por lo menos a 5 años, ojalá mensuales, de cuáles son mis estados financieros básicos, o sea, balance, PIG, obviamente flujo de caja, que eso es fundamental pues en algunos negocios, yo diría que en todos los negocios, la liquidez es muy transversal. Entonces, ahí creo que uno encuentra como la movida para poder decir, este escenario me funciona, este no, y luego uno sí va validando si el escenario sí se parece a lo que está sucediendo. Porque a veces uno no prevé, como dice muy bien Juan Carlos, los riesgos suceden a veces. O sea, de pronto aparecen nuevos. Entonces, cuando uno no tiene en cuenta lo nuevo, pues le toca incluirlo de alguna manera. Entonces los escenarios no se quedan ahí, eso toca estarlos
actualizando, toca estar proyectando. O sea, es una labor bastante fuerte y es un desafío grande, porque aquí es muy importante los datos, la información que tengamos, el conocimiento del contexto, muy fundamental, del sectorial también, o sea, ¿dónde tengo yo a mis clientes? ¿Qué hacen ellos? Porque ellos son los que me proveen a mí las utilidades o los ingresos, ¿no? Ok, Entonces es muy importante ese conocimiento del negocio también del cliente, ¿no? vale, Esperanza, tienes toda la razón y tu respuesta es muy importante y muy clara para tener en cuenta estas recomendaciones para abordar los desafíos. Ahora vamos con Mariano. ¿Cómo se puede asegurar que los análisis de escenarios sean relevantes y útiles para la toma de decisiones estratégicas? Bueno, a ver, el tema de la relevancia de un escenario me gustaría abordarlo a ver, con dos clarísimos ejemplos, ¿no? En primer lugar, voy a referirme a aquellas organizaciones o empresas que son altamente reguladas por el Estado, ¿no? En el cual, como bien dijo Esperanza, operan. A ver, un escenario relevante es tener muy presente en Latinoamérica, en toda nuestra región, los cambios en la legislación nacional y local son permanentes y cada vez son más profundos. Por lo menos hablo, insisto, de muchos países de Latinoamérica. No voy a hablar de ninguno en particular, pero sabemos perfectamente que hay grandes cambios que se van generando. ¿Por qué? Por diferentes cambios de gobiernos. Hay un dato muy importante que se habló en un congreso hace un par de años, que es que en Latinoamérica, salvo rarísimas dos o tres excepciones, una es Argentina, los procesos siempre, los cambios de gobierno son siempre digamos, siempre gana la oposición. Eso está demostrado hace por lo menos 30 años que Latinoamérica viene sufriendo estos cambios de, de líneas políticas. Esto que genera cambios y mayormente abruptos en lo que es la legislación. Entonces, retomo, empresas y organizaciones altamente reguladas, un escenario realmente sensible es este, es el cambio en la regulación, que nos puede generar, incluso dejarnos hasta un cambio muy importante, puede dejar a la organización incluso fuera del mercado. Por eso es un dato importantísimo para tener en cuenta. Cuando hablamos con Esperanza y con Juan Carlos sobre los contextos, ojo, porque esto tiene claramente que ver con el contexto. Entonces, empresas altamente reguladas, ojo, y tener muy presente como un escenario altamente sensible los cambios en las regulaciones vigentes. Otro ejemplo que voy a utilizar, que me parece también fundamental, son aquellas empresas y organizaciones que operan a través de concesiones. ¿Qué es esto? Yo estoy a cargo de una empresa, me toca gestionar los riesgos de una empresa que tiene una concesión otorgada por el Estado para operar cierto servicio. Entonces digo, ojo, los cambios, y vuelvo a lo mismo, otra vez, los permanentes cambios de gobierno, cambios en las autoridades, cambios de política, cambios de legislación, nos puede dar de baja una concesión y ahí nos quedamos otra vez, un poco lo dijo Esperanza recién, eso nos deja incluso fuera del negocio. Entonces, eh, tengamos muy presente esto, ¿no? Que cuando uno se va a poner a hacer un análisis de riesgo, no solamente concentrarnos y quedarnos con los operacionales, que por supuesto hay que tenerlos en cuenta, no digo no hacerlo, lo que digo es también tener en cuenta todos estos potenciales cambios, que lo peor de todo es que son permanentes y son muy difíciles de anticipar, pero uno, como bien dijo Esperanza, y también Juan Carlos algo mencionó, si uno puede ir viendo, bueno, a ver, si ya sabemos que Latinoamérica es una región que tiene cambios permanentes, siempre gana la oposición, salvo honrosas excepciones, digo, la muestra está en los últimos 30 años y ha pasado en toda Latinoamérica, eh, incluso hasta hablamos en Estados Unidos, no solamente Latinoamérica, siempre gana la oposición. Entonces, tener en cuenta que esos cambios nos pueden afectar mucho y estar preparados. La gestión de riesgo lo que nos debería permitir es, perdimos una concesión, bueno, ¿cómo podemos recuperarla? ¿Cómo me puedo fortalecer previamente antes de perderla para que cuando se vuelva a licitar, mi empresa esté en condiciones para volver a ganar esa licitación? A eso me refiero estrictamente y un poco, Juan, respondiendo a tu pregunta, eso sería, digamos, un escenario esencial para tener en cuenta, ¿no? Vale, Mariano, muchas gracias por estas recomendaciones tan claras y al resto de los panelistas, porque sin duda la gestión de escenarios es un tema crucial para la cuantificación de riesgos. Y ahora vamos a avanzar con los aspectos regulatorios que tú lo mencionabas hace un rato. Juan Carlos, ¿qué regulaciones internacionales afectan la evaluación de riesgos y cómo deben ser incorporadas en los procesos de evaluación? A ver, cuando hablamos de regulación, tenemos que ser conscientes que la regulación es de cada país, ¿no?
pueden haber algunos estándares internacionales que los reguladores hacen suyos y lo vuelven mandatorio en su país, ¿no? Más que pensar en una regulación de repente supranacional, ¿no? Porque tendría que haber un regulador supranacional que pueden haber, digamos, organizaciones que dan grandes estándares, que definen grandes políticas, pero finalmente quien te hace la fuerza mandatoria en un país es tu regulador local. Porque tu regulador local es el que te pone la multa, es el que te sanciona y es el que te puede quitar la licencia y te puede cerrar también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué regulaciones pueden afectar a la evaluación de riesgos? En realidad, las regulaciones afectan a una evaluación de riesgos en tanto el modelo de negocio no pueda tomar las previsiones hacia el nuevo giro, ¿no? Muchos países ahora, y con motivo de la pandemia, hicieron con mucha fuerza hicieron una incursión en lo que son el tema de la virtualidad. ¿No? El tema de los ciberdelitos y las exigencias para poder gestionar estos riesgos virtuales se volvió mandatoria. Antes no era mandatorio. Antes de la pandemia podían existir esfuerzos, habían políticas de ciberseguridad, por ejemplo, pero no es que haya una fuerza total en la aplicación, porque una buena parte de la población seguía con el tema presencial, no había una dependencia 100% de la virtualidad como ocurrió a partir de marzo del 2020, cuando empieza la pandemia. Entonces, no había una necesidad para poder plantear, digamos, una regulación nueva en este tipo de situaciones, en este tipo de entornos, ¿no? Entonces, las regulaciones que pueden afectar a una evaluación de riesgos vendrían a ser aquellas que son tomadas por un regulador sin que sean totalmente entendidas bajo el nuevo modelo de negocio. Y acá es importante entonces el rol que juega el regulador en el entendimiento del negocio. Porque el rol del regulador no puede ser solamente un rol que yo defino cómo se tienen que hacer las cosas porque considero que es así y ya es tu problema ver cómo lo resuelves. ¿No? Tú privado ves cómo lo resuelves. Porque al final el privado de repente no va a saber cómo resolverlo, va a gastar, y es lo peor, va a utilizar recursos en vano porque no va a tener, va a estar gastando recursos en una situación, en una solución que no es la adecuada eh, y además porque digamos, el flujo comercial no se va a detener. Una de las premisas que, digamos, o retos en la evaluación de riesgos es que los nuevos modelos de negocios vienen con nuevos riesgos. Y estos nuevos riesgos, si no son bien identificados y no son bien gestionados, no van a detener el modelo de negocio. El modelo de negocio va a seguir. Entonces ahí el reto va a ser cómo hago yo para poder subirme a la ola para poder seguir a la velocidad del modelo de negocio y modificar estos riesgos, porque yo no puedo detener el modelo de negocio porque no entiendo sus riesgos. Desde el punto de vista comercial, eso va a seguir, o sea, no me alcanzas, bueno, pues empieza a correr atrás mío, algún día me alcanzarás, pero yo no me voy a detener, ¿no? ¿Y por qué no me voy a detener? Porque si desde el punto de vista de riesgos, digamos, o regulatorio, yo le pongo digamos, le pongo, le hago un pare al modelo de negocio, le digo, no, te prohíbo hacer algunas cosas, el modelo de negocio no se va a detener. Lo que va a pasar es que va a buscar una vía alternativa. Si regulatoriamente no se puede hacer, entonces lo haremos fuera de la regulación. Haremos un mercado negro, pero de esa nueva solución se va a dar. No se va a detener. En muchos países, Juan, cuando empezó el manejo de los activos virtuales, varios países, yo recuerdo que en la primera evaluación que hizo el GAFI, habían 16 países que se negaron al uso de activos virtuales. Y dijeron, no, dentro de mis fronteras esto no se maneja, esto no se va a dar, porque era una decisión país. ¿Eso fue Uy, impedimento para que se realicen? No. En todos sí, esos claro. países, incluidos los 16, ya empezaron a manejarse esos activos virtuales. No están regulados, estaban fuera del alcance. Es más, el regulador podía decir, no, aquí no existe, mentira, sí existía. A mí me tocó ir a algún país, me acuerdo, acá de la región, que estaba en ese primer grupo, que dijo, en mi país, en mis fronteras, no van a haber activos virtuales, y lo primero que yo vi al salir del aeropuerto era que se comercializaban activos virtuales en un cibercafé, ¿no? Le decía, Claro. pero ¿dónde está la prohibición? O sea, el modelo de negocio no se va a detener, ¿no? Pasa. Juan Carlos, quería hacerte una pregunta de sí, ¿no? Sobre Ujú. la respuesta que me estabas dando nomás, porque me quedé con la curiosidad. ¿A esos riesgos que estás diciendo que se identifican bajo ese modelo de negocio serían como riesgos emergentes o no vienen a clasificarse Sí, como pueden riesgos? ser riesgos emergentes porque son modelos de negocio emergentes también, ¿no? Son un nuevo modelo de negocio que surge, emerge un modelo de negocio y como se diría en algunos países, no sé si se entienda en todos, la carne viene con hueso. Entonces, no solamente viene la parte buena, también viene con nuevos riesgos, ¿no? Todo.
Y ese es y eso también es un tema a considerar, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que la virtualidad, que la identidad digital y todo esto ha llegado a solucionarnos la vida. Efectivamente, ha llegado a solucionarnos en muchos aspectos de la vida, pero también ha llegado a crearnos riesgos que antes no teníamos y que ahora sí existen como consecuencia de ellos, ¿no? Ujú. Buenísimo, muchísimas gracias Juan Carlos por esta intervención tan buena. Y seguimos hablando sobre regulaciones. Esperanza, ¿cómo impactan las normativas locales en la práctica de evaluación de riesgos y en qué aspectos difieren de las regulaciones globales? Bueno, realmente no hay regulación global, como bien lo dijo Juan Carlos. Lo que hay son estándares. Cada país escoge el estándar que le conviene. Es más, se habla de que cada país lo adecua a su sistema, ¿sí? Y a lo que realmente necesita, porque uno no puede coger un estándar como por ejemplo Basilea en el caso del sector financiero y para los establecimientos de crédito o bancos y colocarlo tal cual, porque las situaciones de los mercados son muy distintas, las situaciones de las entidades también son muy diferentes y el sistema es diferente. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en Colombia es platanizar, o sea, lo volvemos a nuestra manera y a esa manera funciona. De hecho, en otros países ya me enseñaron que en Latinoamérica también se habla de tropicalizar. Entonces, tropicalizamos, lo platanizamos, como quieran llamarlo, pero lo volvemos nuestro. Y en la medida en que lo volvemos nuestro, sin olvidarnos del estándar, porque igual nuestras entidades también salen al exterior y allá sí les van a aplicar el estándar 100%. Entonces se les vuelve como una regulación en otros países, pero el regulador local pues obviamente trata de que sea acorde con el mercado y con la situación misma de mercado y los riesgos a que está asumiendo o está expuesto el mercado. Cuanto hablamos de desafíos de la regulación, yo creo que ahí lo clave es tener claro que sí debe haber un cumplimiento normativo. Yo, pues no sé si es por lo que estuve en los dos lados y me tocó regular acá, pero sí creo que en la medida en que un gestor de riesgos haga y la organización en general haga el cumplimiento normativo, pues creo que es mucho mejor ir caminando por la senda de riesgos y generando una cultura que incluso puede llegar a ser hasta más fuerte que las mismas normas. Eso nos ha pasado mucho en Colombia. Los mismos empresas o las mismas entidades financieras han sido a veces mucho más críticas y mucho más, van más allá, ¿sí? Que la misma norma que está ahí. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo que lo necesitamos para poder tener rentabilidad. O sea, yo creo que a uno lo mueve mucho la rentabilidad y la continuidad. Si yo quiero tener continuidad, pues lo debo ver como algo positivo. Y obviamente, pues no incurrir en temas de incumplimientos, porque pues esto genera no solamente el tema de si me pillan, qué va a pasar, sino también es un riesgo reputacional muy alto. Y los riesgos reputacionales definitivamente no se pueden manejar de forma alocada, tienen que manejarse con mucho cuidado. Entonces, creo que eso es como un desafío grande y pues platanizar, ponerlo a nuestro acomodo, conocerlo, estar muy pendiente de todo lo que el regulador va a sacar. En Colombia tenemos la ventaja y es que el regulador siempre consulta todo y se ha capacitado y tiene mucho conocimiento de riesgos. Entonces, eso es una gran ventaja porque, como bien lo decía Juan Carlos, si no sacan normas por sacarlas, sino que antes de salir se ha hecho una, digamos, un recorrido, se ha escuchado al sector, se han oído todos los participantes, grandes, medianos, pequeños, y eso ayuda mucho porque obviamente las normas no salen para que nadie las pueda cumplir, sino que salen de una forma que sí las podemos cumplir y están acorde con los estándares internacionales. En riesgos es muy importante eso. Diego, estás en mute, por si acaso. Qué pena, pensé que tenía el micrófono activado. Estaba agradeciéndole a Esperanza porque como siempre sus respuestas son muy oportunas y esta vez sobre el impacto de las normas locales y cómo debemos adaptarlas a nuestros contextos y nuestros países. Ahora pasemos a Mariano. ¿Qué desafíos presenta el cumplimiento de las normativas en la gestión de riesgos y cómo pueden ser mitigados? Bueno, a ver, hablando de desafíos, digamos, para ejemplificar esta cuestión de desafíos, voy a tomar el tema que trajo Juan Carlos hace un ratito, que es el tema de activos virtuales. Fíjense
En líneas generales, hay poca legislación a nivel Latinoamérica al respecto de proveedores de activos virtuales y todo lo que tenga que ver con criptomonedas y otros activos de esta característica. Entonces, por ejemplo, aquí en Argentina, el gran desafío que hay es que se está empezando a regular. Ya la Unidad de Información Financiera hace poquito emitió resoluciones específicas al respecto, leyes y resoluciones específicas. Entonces, ese es el gran desafío. El gran desafío es para las empresas, en cuanto a lo que tiene que ver con la regulación, tener en cuenta potencial posible nueva regulación que implique más regulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero? Si yo vengo, como bien comentaba Juan Carlos hace un rato, si yo vengo trabajando, digamos, brindando un servicio o un producto en un ambiente de poco control o de prácticamente no tener, sin, digamos, normativa que me exija tal o cual cosa, el desafío es estar preparado para esa nueva legislación que me permita estar cerca del regulador, o sea, en cuanto a lo legislativo, me permite estar cerca del regulador para poder saber y para poder afrontar estos nuevos requisitos, esta nueva obligatoriedad de cuestiones a cumplir, no quedar afuera del negocio y que siga siendo rentable, porque uno entiende que cuando comienzan las regulaciones uno debe, como organización, como empresa, incorporar personal para justamente para atender la nueva regulación y para más que nada poder cumplir con lo que establezcan tanto las reglamentaciones como la legislación. Entonces, eh, para esto, insisto, hace falta estar preparado y ser rápido, dados estos cambios permanentes que tenemos en los contextos, en los escenarios. El desafío es estar lo más atento posible, hablando del tema regulaciones, a estos cambios, donde, por Ujú. ejemplo, hay cierto nivel de control, pensemos que puede, o sea, tomemos como el riesgo de que haya más regulación de la que tenemos, o si no tenemos ninguna, como en el caso de las organizaciones de empresas de criptoactivos, tener en cuenta que ya están empezando en Latinoamérica, Argentina es un ejemplo de ello, a regularse. Entonces, estar atento a esto y sí tener en cuenta, y acá qué riesgo tendría que tener en cuenta, y bueno, justamente el riesgo a que esa mayor regulación me generó cambios rápidos digamos, e intensos internamente y también el cambio para afuera en cómo me relaciono y cómo me vinculo con mi regulador, que va a ser, como bien habló tanto Esperanza con Juan Carlos, el que después me va a multar. Digo, evitemos la multa y un poco yendo a la parte de Juan que vos decías, ¿cómo mitigarlo? Bueno, justamente esto, cómo evitar multas, cómo adaptarme a este cambio regulatorio. Me parece que ahí están, el desafío en sí mismo está ahí. Vale, Mariano. Muy interesantes tus recomendaciones. Ahora vamos a pasar a las recomendaciones desde la experiencia de todos ustedes. Entonces, en esta parte vamos a preguntarle a todos, para empezar, ¿cuáles son las lecciones aprendidas más importantes que han obtenido al implementar metodologías de cuantificación de riesgos y qué consejos darían para evitar errores comunes? Empezamos con Juan Carlos. Gracias, Juan. Bueno, ¿qué lecciones aprendidas podríamos tener al implementar metodologías de riesgos? Yo creo que en primer lugar tendríamos que tener siempre el total convencimiento de una junta directiva o directorio de la necesidad de implementar la metodología de riesgos. Porque si no entienden que es necesario implementarlo, no digo que sea obligatorio, ¿ah? Porque de repente la regulación dice que lo hagan, ¿y por qué lo hacen? Lo hago porque dice la regulación y porque tengo miedo a la multa. No, ese tipo de perspectiva no, de visión no, sino la visión de que realmente es necesario y es importante que yo gestione los riesgos, más allá de que haya un tema regulatorio incluso que me lo exija, ¿no? Entonces, yo creo que una lección aprendida sería primero buscar el convencimiento de este nivel en la organización. Si ellos no están convencidos, no le van a dar importancia al tema, ¿no? Y si no están convencidos, tampoco le van a tener confianza al encargado de riesgos, como conversamos hace un rato. Entonces, primero tiene que ser convencido de que es necesario. Segundo, tiene que estar convencido de que la persona encargada de ese modelamiento es la idónea, es la adecuada. Yo tengo que confiar en él. Yo no puedo dudar de mi encargado de riesgos, para nada. Que de repente yo puedo entender de que en algunas condiciones tal vez haya que complementar su formación con un consultor, con un asesor que lo ayude, válido, válido, pero no es que yo esté dudando de que la información que yo le dé a él debería estar segmentada o no debería ser compleja, ¿no? Entonces, yo pensaría como consejo general, convencimiento total de la junta directiva, total confianza en el encargado de riesgos para que se le pueda proveer información y ayudarlo en el despliegue.
Porque si no, también un error frecuente que ocurre en las organizaciones es pensar de que la labor de riesgos la tiene que hacer el encargado de riesgos, ¿no? Como cuando dicen, la labor de prevención del lavado de activos es solamente obligación del oficial de cumplimiento, ¿no? Ujú. Entonces, acá la gestión de riesgos es de todos, porque el riesgo aparece en todas las áreas, no solamente aparece en el área de riesgos. Es más, a veces el riesgo no está en el área de riesgos, precisamente está en las demás áreas el riesgo. Entonces, hay que lograr ese convencimiento, Juan. Yo creo que el consejo salía por ese lado, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, excelente respuesta. Ahora vamos con Esperanza. ¿Cuáles son tus lecciones aprendidas? Yo creo que como soy la más vieja, tengo más lecciones que todos ustedes, porque la experiencia es la que hace las lecciones, definitivamente. Creo que el a veces cometer errores, el empezar un negocio o el empezar con la gestión, como fue mi caso hace 24 años, pues realmente en la superintendencia, pues creo que, y en el ministerio, creo que nosotros en plena crisis empezamos a ver que esto era una obligación, que nos tocaba hacerlo, que no había chance, o no nos daban plata o lo hacíamos. Entonces, fíjense que nosotros no tuvimos tiempo de decir, esto va a ser buenísimo, sino, esto nos tocó. Entonces, si nos figuró, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí empiezan las lecciones, o sea, las lecciones son, no permitas que lo hagan a su manera, pero tampoco hazlo a tu manera. O sea, como regulador tampoco puedo imponer, porque lo que tú impones, se busca la forma, lo que decía Juan Carlos, está prohibido, pero lo hace. Entonces, y además, pues todos los que habíamos estado antes en el sector sabíamos eso, o sea, lo habíamos hecho. De hecho, cuando uno se da cuenta, había hecho cosas que no debió haber hecho, y que no, ni siquiera estaban, porque ni siquiera estaban prohibidas, porque el regulador todavía no iba hasta allá. Entonces, creo que es empezar a tener también esa conciencia de que se deben hacer las cosas por el bien de la entidad, que es lo que nos importa, porque al final somos parte de la entidad. Llamémonos gestores de riesgo, llamémonos primera línea, segunda línea, tercera línea, gobierno corporativo, junta, directorio, consejo de administración, llámese como se llame, a todos nos interesa o tenemos un bien común que es la continuidad del negocio. Entonces, por la continuidad del negocio, tenemos que aprender de los errores y seguir, porque también decir que no nos equivocamos, pues no somos infalibles. También hemos cometido errores, hemos hecho a veces cosas o metodologías, sobre todo, porque pues es el foco de hoy. Hemos desarrollado a veces modelos que como que no se ajustan a la realidad. Entonces es reconocer y decir, la embarré, nos toca echar atrás. Echar atrás, ¿qué significa? Que tenemos que volver a replantear el modelo, volver a replantear las variables y buscar algo. Yo creo que los miembros de Junta, y por mi experiencia con ellos, agradecen mucho más que uno alce la mano y diga, está errado ese modelo porque la embarré en esto o porque no he entendido el negocio. Alguna vez me pasó en una junta que teníamos un modelo perfecto. El modelo era perfecto y era un grupo, un conglomerado de Colombia. Y el modelo era tan bonito que todos estábamos enamorados del modelo y según nosotros funcionaba en todos los escenarios. Y llegamos a presentarlo a la junta y se para la persona más antigua de la junta y nos dice, ese modelo está mal. Y nosotros, a ver, usted no sabe de riesgos, usted no sabe de metodologías, entonces venga, les vamos. De pronto sea eso que no entendió. Entonces le dijimos, bueno, pero ¿cuál es la variable que usted cree que está mal? Y salió con un tema cualitativo que no habíamos tenido en cuenta. Yo ese día aprendí que no solamente es lo cuantitativo, y por eso insisto en el conocimiento del negocio. Es tener claro también la cultura y los aspectos cualitativos en ese modelaje. Entonces aprendí desde ese día que tocaba o escuchar a la experiencia. Y hoy, pues, gracias a Dios, ya también estoy como en la edad del Señor. Bueno, no, él era más viejito, pero igual, sí, ya tengo esa experiencia de decir, escúcheme, ya hemos vivido esa situación, entonces miremosla, miremos una situación de crisis. Clave que miremos situaciones de crisis, escenarios, definitivamente, porque las cosas no siempre van bien. A veces uno va por un lado y cuando uno ha sido tesorero también uno sabe que a veces uno va por un lado, pero el mercado va por otro. Entonces le toca a uno como plantarse en la realidad y tener claro que las cosas no son solo números, también son personas, también son cultura, también son comportamientos del cliente que van cambiando.
Hoy en día los clientes son muy diferentes en el sector financiero a los clientes que teníamos antes. Hoy en día las personas de la edad de los jóvenes, y lo digo también por mi experiencia con mi hija, son distintos, o sea, ellos tienen otras expectativas, se comportan diferente, consumen distinto. Entonces, al consumir distinto, exigen o tienen necesidades diferentes a las cuales me tengo que adaptar. Entonces, definitivamente uno sí tiene que estar es en el contexto y actualizándose y siendo dinámico. Yo creo que uno nunca deja de aprender Vale. y siempre estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y de los errores a veces se aprende más que de los éxitos. Es- Entonces, Esperanza, muy buena esa frase para terminar. De los errores se aprende más que los éxitos. Tus consejos han sido muy buenos y tu experiencia es muy valiosa para todos nosotros y para las personas que están del otro lado de la pantalla escuchándonos. Ahora vamos con Mariano. ¿Cuáles son los consejos que tienes para evitar errores de acuerdo a las lecciones que has aprendido? Bueno, a ver, no voy a decir, voy a dar de, ya, digamos, me parece que Esperanza y Juan Carlos claramente expusieron los principales, ¿no? Cuestiones culturales, cuestiones, prestarle más atención al fracaso que al éxito, para aportar, más que nada para los que, porque vi muchas consultas de gente por ahí que está empezando a trabajar en la gestión de riesgo. Por ahí la recomendación, y también lo digo a partir de lecciones aprendidas, es ir de menor a mayor. Esto que un poco comentaba Juan Carlos hace un rato, ¿no? No podemos pretender iniciar una gestión de riesgo pretendiendo, digamos, abordar todo. Es imposible, es muy difícil de manejar. A veces es preferible ir paso a paso, ir, digamos, de lo más pequeño a lo más grande para poder tener, para ir también uno aprendiendo de lo que va haciendo. Digamos, un poco mi recomendación iría por este lado, ¿no? De no intentar abordar todos los riesgos de una sola vez y de un solo momento. Hay organizaciones y empresas muy grandes que tienen tienen mucha estructura, tienen muchas unidades de negocio y me parece que el foco, coincido con Esperanza también, está relacionado con la continuidad, con lo que se llama business continuity, ¿no? Con son los procesos de continuidad de negocio, donde el foco principal que uno debería tener en la gestión de riesgos es ese, ¿no? Bueno, todo esto que venimos hablando, prestarle atención a los cambios radicales que tenemos en lo que es la regulación, los cambios de contextos permanentes, los cambios que se van generando, estar por lo menos preparado. Y insisto, también desde, digamos, desde el aprendizaje de los errores cometidos, es esto, ¿no? De no, que yo ya lo comenté al principio, no sobredimensionar algunos riesgos ni tampoco descuidar. Ahí alguien también hizo una consulta sobre, bueno, ¿qué pasa si tengo algunos riesgos de los cuales los saco, digamos, de mi matriz, algunos riesgos que ya sé que están bajo control? No, no, el riesgo no se elimina nunca. El riesgo, lo que uno hace con la mitigación es minimizarlos, hacerlos lo más pequeños posibles y que el impacto sea cada vez menor. Ahora, mi recomendación es nunca, nunca dejarlos de hacer, nunca dejar de medir esos riesgos, ojo, porque ese riesgo por ahí que está controlado, un momento se descontrola incluso hasta por una legislación, alguna reglamentación. Entonces, como lección aprendida de esto, estar atento a los fracasos más que a los éxitos, ir de a poco, ir a conciencia y trabajar con todas las áreas. Ahí sumo a lo que comentaba Juan Carlos, ¿no? El tema de no creer que riesgos solamente hacer riesgos, todos hacemos riesgos desde el momento que nos levantamos de la cama. Yo siempre digo que cuando hablo de riesgo, ya levantarse de la cama a la mañana es una bendición porque uno está vivo y segundo, la otra parte es que uno ya empieza a asumir riesgos desde el momento que se levanta. Entonces digo, trabajar siempre con esa premisa me parece que es una buena recomendación para darle. Y también, en líneas generales, cuando uno comienza a trabajar en riesgos, con la gestión de riesgo, uno empieza generalmente utilizando planillas de Excel y otras metodologías simples. También recomiendo que a medida que uno va avanzando, incorporar plataformas como por ejemplo Pirani, ¿no? Son mucho más amigables y nos permiten tener más que nada lo que es la sencilla generación de reportes. Es muy difícil generar un informe para los que trabajamos en esto, ¿no? Es muy difícil generar un informe para la alta dirección, para la junta directiva, para el consejo de administración. Entonces, las herramientas lo que dan es mucha versatilidad y mucha facilidad para la generación de reportes. Por eso también es una recomendación que me permito hacer en este ámbito, ¿no, Juan? Mm. Buenísimo, Mariano. Muchísimas gracias ahí por la intervención. Ahora vamos con otra pregunta para ver, de ir cerrando este foro que está, en verdad, qué buena información nos están dando.
Yo quisiera saber qué estrategias han demostrado ser más efectivas para poder comunicar los resultados de la evaluación de riesgos a los stakeholders y cómo adaptar estos enfoques a las diferentes audiencias dentro de la organización. Así que si quieren podemos empezar con Esperanza. Es una muy buena pregunta. Yo me voy a tomar de lo que decía Juan Carlos hace un momento con la otra respuesta, y es empezar por arriba, empezar por el consejo de administración o la junta directiva. Y pues ahí toca hacer mucha capacitación y bueno, como en Colombia no les gusta decir que los van a capacitar, entonces hablamos de socializar. Entonces es importante socializar lo que estamos haciendo arriba para que ellos entiendan y bajarlo a un nivel que sea gerencial, porque también si llegamos allá, por ejemplo, con todas las pruebas ROC, con todo lo demás, pues eso no es la forma, ¿sí? La forma es bajarlo, hacerlo de una forma sencilla, gerencial, muy clara, muy concisa, unos reportes muy concisos de cuál es la situación real, cuál es el impacto que está teniendo, tanto desde el punto de vista normativo, porque pues aquí y creo que en todos los países de Latinoamérica, los miembros de una junta o de un directorio pues responden con su patrimonio personal. Entonces es una cosa muy delicada. No estamos hablando de que estás respondiendo con el patrimonio institucional, sino el tuyo. Entonces ellos sí les interesa saber, bueno, cuál es mi responsabilidad, cuáles son mis funciones y qué debo hacer para no evitarme cualquier problema. Y eso es lo que uno debe transmitir allá arriba. Mire, a usted le sirve para que tenga esta rentabilidad, para que mantengamos el negocio, pero también para que evite problemas. Y evite problemas también a la entidad. Y pues obviamente le evite problemas a la continuidad. Una vez que tú tienes esa socialización clara, y creo que si lo sabes hacer, y si eres un área de riesgos empoderada y con conocimiento, ¿sí? Pues creo que es más sencillo. ¿Por qué? Porque obviamente generas confianza y generas credibilidad. Y al generar confianza y credibilidad, pues van a confiar en ti y te van a dar las herramientas que necesitas. No, casi que ni siquiera las tienes que estar, digamos, presionando para que te las den, sino que te las van a dar más fácil. Te dan herramientas como el software de ustedes, como otro software. Te empiezan porque ven la importancia que tiene la cuantificación, la importancia que tiene la misma gestión. Y obviamente bajarlo, vuelvo y digo, las tres líneas de defensa. Allá sí capacitar. Y uno ve como gestor de riesgos en la práctica y en la realidad que una capacitación tiene que ser muy fuerte a esa primera línea de defensa. Ahí es donde yo he visto que tenemos más problemas los de riesgos, no solo porque uno siempre con el comercial está como en contravía, sino porque definitivamente pues ellos están buscando el negocio, pero les parece que como que esa es la labor de riesgos, ellos no tienen por qué hacer temas operativos ni temas de prevención. Entonces ahí uno empieza a capacitarlos, a enseñarles las normas, a decirles la importancia que tiene también, no solo para cumplir o para evitarse líos legales, sino también, y muy importante, para que el negocio produzca más. O sea, que el retorno sea mayor. Entonces, cuando ellos también entienden y uno le baja el lenguaje de ellos, también se va con ellos y entiende también el contexto que ellos viven, porque el de riesgo no puede estar allá en la mitad y arriba. El de riesgos tiene que ir y saber cómo es que se colocan todas las condiciones cuando usted vincula a un cliente, por ejemplo. Entonces, porque hay cosas que a veces se colocan desde riesgos y que en la práctica no se puede cumplir. Entonces también nos toca bajarnos de la nube e ir y conocer el negocio, irnos con ellos, validar si esos formularios si están adecuados, si desde el punto de vista, por ejemplo, de lavado de activos, que para nosotros acá, pues yo escuchaba a Mariano que decía que se creaba la ODIAF, nosotros tenemos eso desde hace rato, pero también por nuestra historia, ¿no? Entonces, pues obviamente digamos que nosotros somos muy fuertes en eso y somos, digamos que si nos odian a los de riesgos, odian más al oficial de cumplimiento. Entonces, es muy importante que ese oficial de cumplimiento también se vaya y se siente y mire que no es tan fácil conseguir la información y que de pronto debe haber otras maneras. Hoy en día la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo porque podemos hallar información muy buena, podemos vender comportamientos, entonces no necesariamente necesitamos al cliente que esté ahí dándonos todos los documentos ni cosas físicas. Entonces también usar la tecnología para también favorecernos y obviamente pues también después nosotros mismos estar en permanente capacitación. Yo creo que las áreas de riesgos requieren capacitarse permanentemente. Y ahí
pues yo lo que les recomiendo primero que todo es todos los jueves con ustedes, porque definitivamente sí ayuda muchísimo. O sea, Pirani ayuda mucho, mucho. Y pues la auditoría interna tiene que cambiar también. No es una auditoría contable, es una auditoría por riesgos o soportada en riesgos. Y eso también es un tema que ya empezó hace años en Colombia y pues creo que toca continuarlo. O sea, en general creo que los riesgos funcionan. Como decía Mariano, desde que tú pones el pie debajo de la cama o bajas de la cama, pues tienes un riesgo de caerte, por ejemplo, o tienes un riesgo de que no te logres ubicar bien o cualquier cosa te puede pasar. Entonces los riesgos son eternos. Yo creo que el desafío de los riesgos es ese. Y es justo lo mente también lo bonito y lo que le apasiona a uno, que esta cosa es todo el tiempo dinámico. O sea, uno nunca se siente viejito en esto, porque todo el tiempo tiene que estar, hágale, y cambie uno mismo. Entonces, creo que eso es clave, definitivamente. Ujú. Buenísima, Esperanza. Juan Carlos, ¿cuáles son esas estrategias que podrías compartirnos? Bueno, en materia de comunicar resultados, yo creo que una buena estrategia puede estar enfocada en lo que es el traslado de información a grupos de interés diferenciados, por ejemplo, a través de talleres, ¿no? Porque una evaluación de riesgos puede tener, digamos, mucha información de la organización, pero no todos están relacionados directamente con algunos riesgos en particular. Y cuando le empezamos a hablar los riesgos de negocios a las personas que se encargan de hacer el soporte tecnológico que no ven negocios, como que se pueden perder un poco, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos ahí, o lo que puede ser el problema, es que entonces al final la imagen que ellos llevan es que el tema de riesgos es que me hablen cosas que a mí no me tocan, que a mí de repente no forman parte de mi actividad en el día a día. ¿No? Una evaluación de riesgos es muy integral. Una evaluación de riesgos habla de muchos frentes en la organización, pero no todos los empleados trabajan en todos los frentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto de acá es para el frente uno, entonces yo mejor estos riesgos del frente uno lo hablo con la gente del frente uno, porque si a los riesgos del frente uno se lo digo a la frente 3, el frente 3 como no maneja esos riesgos, como no hace ese proceso operativo, solamente se va a perder. Entonces, lo único que va a estar pensando es a qué hora termina este de hablar para irme, ¿no? Porque ya no voy a encontrar el valor agregado a eso. Y yo creo, y Nicole, yo creo que ahí el reto mayor es que entonces la imagen que le estamos dando a estas áreas de interés de la organización. Empiezan a ver como que el de riesgos es el que viene a hablarme cosas que no tienen, que no me faltan a mí, ¿no? O sobre riesgos que yo no puedo gestionar, que no conozco, sobre procesos que yo no conozco. Y entonces eso le pone un poco de aburrimiento. Tenemos que ser, en el aspecto comunicacional, creo, tenemos que ser muy eficientes, tenemos que ser muy directos, muy efectivos. Tú haces uno 2 3 te voy a decir los riesgos de los procesos uno 2 3. Hay riesgos del proceso 5, sí. Seguramente si te has interesado te daré el informe para que lo puedas ver, pero no voy a tomarme tiempo de explicarte el proceso 5 porque no está en tu alcance, tú no lo manejas, y tampoco quisiera darte una exposición muy larga porque si no te puedes aburrir y la imagen que tú vas a empezar a tener es que no, los temas de riesgo son aburridos, ¿no? Yo creo que hay que aterrizar siempre a lo que ellos manejan en el día a día y esta comunicación, si es a través de talleres digamos, no vamos a decir personalizados, porque tampoco vamos a ir de uno por uno, pero por lo menos por áreas funcionales podría darnos mayores resultados, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y cerramos con Mariano. Bueno, va a ver, está todo dicho, me parece, con respecto a las estrategias de comunicación. Yo le agregaría a lo que comentó Esperanza y lo que dijo Juan Carlos es el tema de del lenguaje claro. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces lo que trabajamos es una cuestión de, yo digo, no es de formación profesional, es de deformación. La profesión nos va deformando en un sentido positivo, lo digo, ¿no? Entonces, el tema de cuando, esto comentaba recién Juan Carlos, ¿no? Si yo voy 100% por esto, por enfocar los reportes y los informes a quien corresponde. Si hablamos de riesgo operacional, se lo vas a presentar a un gerente de operaciones. O sea, si estoy hablando de un riesgo ya que tiene que ver con lo reputacional, con cuestiones de negocio, bueno, eso por ahí es un riesgo que apunta más a lo que le interesa a la alta dirección, ¿sí? En cuanto a la gran toma de decisión sobre continuidad de negocio, etcétera, todo esto que ya venimos hablando. Entonces, coincido plenamente con la segmentación. Pero ojo también, agrego a lo que dijo Juan Carlos, ojo con el lenguaje. Muchas veces tenemos la costumbre de hablar del lenguaje técnico, en hablar de ponderaciones, y uno tiene que tener bien claro, como cuando una capacitación es saber quién va a estar del otro lado, quién va a ser mi interlocutor, a quién yo le voy a tratar de transmitir
esta información y cómo. Entonces el lenguaje me parece que nos tenemos que olvidar de cuestiones técnicas, los que nos dedicamos a riesgo, y llevarlos a cuestiones más sencillas, a manejar en la comunicación como estrategia un lenguaje claro, simple y llano, más que nada cuando se está hablando con un interlocutor que no conoce en profundidad la temática. Puede conocer muy bien sus procesos, puede conocer muy bien el negocio, en el caso de la alta dirección, pero por ahí no entiende, cuando uno le habla de una ponderación, no está entendiendo bien, o por ejemplo, no sé, para nosotros es muy común un mapa de calor. Pensemos que hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es un mapa de calor porque no tuvo acceso a ello. Entonces, digo, fundamental tener en cuenta quién va a ser el receptor de nuestra información. Y una cosa más que es una lección aprendida, querida Esperanza, no se dice ni antiguo ni viejo, se dice experimentado, ¿sí? Es Ah, bueno, importante gracias. Entonces decir soy muy experimentado, experimentada. se dice experimentado, ni viejo ni antiguo. Yo aprendí otro término, además de Viste, hay que musicalizar. aprender, ¿no? Experimentado queda mucho mejor, queda mucho más Ok, políticamente correcto. Mariano, muchas gracias por todos tus aportes y los aportes de todos los tres que han compartido sobre su experiencia en la cuantificación de riesgos. A propósito de cuantificación de riesgos, les cuento que con Pirani pueden hacer una cuantificación basada en un enfoque integral que combina tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. También estamos estrenando un nuevo asistente de gestión de riesgos con inteligencia artificial que los acompañará durante todo el ciclo de gestión. Y esta es una muy buena noticia que queremos compartir con todos ustedes. Y ahora los invito a que conozcan más sobre cómo Pirani puede ayudarlos en su gestión de riesgos. Ustedes pueden agendar una reunión con uno de nuestros asesores y en 15 minutos resolverán todas sus dudas. En el chat les dejaremos el link para que lo hagan. También pueden crear una cuenta gratis en Pirani. Ya nuestros ponentes han hablado de lo bueno que es usar un software de gestión de riesgos para gestionarlos y también estará en el link del chat. Y antes de terminar este foro, voy a hacerle a los panelistas otras de las preguntas que ustedes nos compartieron. Así que, denme un momento. Vamos a empezar eh, con esto va para Esperanza. ¿Qué métodos de cuantificación de riesgos recomendarían que se pudiera utilizar para iniciar un análisis cuantitativo de los riesgos? Actualmente el análisis de los riesgos lo hacemos de forma cualitativa. Ok. La primera recomendación que hago es que identifiques cuáles son los riesgos más importantes a los cuales estás expuesto o que tengan una mayor materialidad o impacto en los resultados. Por ejemplo, si es el riesgo de crédito, entonces en ese caso empieza a hacer de una vez una gestión de saber cuáles son las pérdidas esperadas. O sea, por lo menos llegará a identificar cuáles son las provisiones o el deterioro que puede haber por esa cartera. Entonces empezará a hablar de probabilidad de incumplimiento, mirar si no existe la regulación en tu país, pues mirar otras regulaciones, mirar cómo con el conocimiento que tú tienes de tu cartera de crédito podrías empezar a identificar cuál sería la probabilidad de incumplimiento de ciertos segmentos. Segmentar, porque la cartera puede ser muy amplia. Entonces empieza a segmentar cuáles son esas carteras que son para ti más importantes. Por ejemplo, puedes encontrar que es que mi entidad es consumo, entonces consumo. Entonces miremos el crédito de consumo. Y dentro de consumo es libre inversión. Entonces miremos las condiciones de libre inversión y empecemos a ver cuántos clientes tengo, qué información tengo de los clientes, si tengo historial de pagos. A veces no, como bien decía Mariano, esto no es de coger de la noche a la mañana y empezamos a crear modelos. No, esto es de empezar a depurar la información, a conocer cuáles son las limitantes de nuestra información. Si es una empresa del sector industrial, igualmente, mira cuáles son los riesgos importantes. Si son de los riesgos operacionales que son muy comunes o muy transversales y muy fuertes en una empresa del sector real, empieza por mirar las pérdidas que ya han sucedido. O sea, empieza a registrar esas pérdidas, a crear una base de datos de pérdidas. Puede ser que uno diga, pero es que no, es imposible, realmente no he tenido, nunca me han hecho un fraude, nunca me han hecho nunca se me ha caído el sistema. No sé cuánto pueda costar eso.
Empieza a registrarlas. Cuando empiezas a registrarlas y empiezas a guardarlas, después de un tiempo te vas a dar cuenta, incluso al año, si ya tienes algo, ya puedes empezar a construir una metodología. O sea, ya también empiezas a conocer cuál es la esencia de tu negocio y dónde es donde están los líos. Si los líos son fraudes, si los líos son procesos, si los líos tienen que ver más con tecnología, o sea, más porque te han hecho más ciberataques. O sea, empieza a identificar, identificar. Yo creo que esa es como la primera etapa antes de medir. O sea, identificar y empezar a segmentar y empezar a guardar información de pérdidas. Del No, riesgo que tú veas como más clave y del proceso misional más importante que tengas en tu cadena de valor o en tu mapa de procesos, que ese es otro tema que es muy importante. Identifica claramente cuál es tu proceso misional clave. Aquel que si yo dejo de hacer, dejo de ser. no. Entonces, enfócate ahí primero. No trates de abarcar todo. Enfócate en lo que pueda tener un impacto material. Excelente respuesta, Esperanza. Muy buena. Ahora, continuando con las preguntas que nos dejan en el módulo de preguntas y respuestas, por aquí nos preguntan, ¿es correcto que exista una lista de riesgos inherentes bajos contenidos en un mapa de riesgos? Si no hay necesidad de establecer controles para determinar el riesgo residual. Si quieren, vamos con Mariano. Sí, un poco se relaciona con lo que comentaba recién y justamente mi comentario fue a partir de esta consulta, ¿no? Siempre es recomendable que todos los riesgos estén, por más que, como bien se está explicando acá, uno ya los tenga bajo control, sepa que tienen, que no ocurrieron nunca. Digo, lo ideal es siempre tenerlos en vista, siempre tenerlos medidos y bajo control, por más que parezca incluso está redundante, pero acá la importancia radica en que en el concepto básico de riesgo, que es que no nos olvidemos que los riesgos no se eliminan, sino que se pueden mitigar. Lo que se puede bajar es el impacto que este riesgo tenga. Entonces, dicho esto, mi recomendación sigue siendo tenerlos en la matriz, sí, siempre. Después se verá si qué tipo de nivel lo que sí podemos variar es el nivel de control que le vamos a dar. Ya sabemos que con un control manual funciona perfectamente. Lo que se puede hacer, por ejemplo, son espaciar los controles, pero nunca sería dejar de hacerlos. O sea, siempre es monitorear el riesgo y monitorear también el nivel que le doy de control. ¿Para qué? Para que el día de mañana no descuidarlo y que después se genere un problema a partir de ello. Esa sería un poco mi recomendación, Juan. Ok, muchas gracias. Y No, vamos con otra pregunta que nos dejan por acá. Sería para Juan Carlos. Dice, tengo dos variables cuantitativas, oferta y demanda. Hice una prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov y el resultado fue que una proviene de una distribución normal y la otra variable no, y la otra variable no. ¿Qué sugieren para poder pronosticar estas dos variables? A ver, bueno, es una pregunta un poco técnica. Desde el punto de vista Bueno, estadístico, va a depender mucho. Dice que una variable le arroja una distribución normal y la otra no. Habría que ver qué tipo de distribución le arroja a la otra, ¿no? Notemos también que la identificación de una distribución va a depender del número de observaciones que ellos hayan tomado. Entiendo que debe haber sido la misma. Si habla de oferta y demanda, el mismo número de observaciones de oferta es el mismo de demanda. Queda claro entonces que la distribución de una de ellas no va a ser distribución normal, pero había que revisarla porque normalmente en función de que a mayor sea la cantidad de datos, la tendencia va a ser siempre distribuciones normales. Digamos, la campana de Gauss va a ser algo que siempre va a haber mientras mayor sea la cantidad de datos a partir de 30. Digamos, hablamos de teoría estadística, ¿no? Yo creo que en este caso habría que validar, Juan, digamos, la duda del participante habría que validar es qué tipo de distribución ha identificado en la que no es normal. Tendría que ser una distribución muy marcada, muy sesgada, si es que considerando un gran número de datos le arroja algo que no es normal, porque la tendencia va a ser siempre que sea una distribución normal, ¿no? ¿Qué podría qué inferencias podría tomar en el caso
de aquella de la que no sea una distribución normal. De repente empezar a evaluar algunos términos un poco más estadísticos, de repente si le quiere hacer proyecciones, tratar de crear hipótesis para poder hacer algunas pruebas, algunas validaciones de hipótesis, para poder llegar a una conclusión o la duda que él pueda tener. En el caso de la distribución que tiene ya, o la variable que tiene una distribución normal, el tema va a ser mucho más sencillo. Yo creo que el problema sería por aquella que no tiene una distribución normal. Ujú. Vale, Juan Carlos, muchas gracias por tu respuesta. Ahora, si quieren, hacemos una última pregunta y aquí nos dicen, de acuerdo a su experiencia, ¿el riesgo reputacional debe estar a cargo del responsable de riesgo operacional o ser gestionado por otra área? Si alguno quiere responder. Me parece que aplica lo mismo que ya comentamos, ¿no? O sea, cada, Ujú, esto lo mencionó claramente Esperanza y Juan Carlos, los dos lo han dicho, pero lo reforzamos. El riesgo está en todas las áreas, con lo cual el que debe gestionar sus propios riesgos es el propio área. ¿Por qué? Porque es el que mejor los conoce. Si yo estoy en área operativa, nadie más preparado que mi equipo para entender cuál puede ser ese riesgo operativo, cuál puede ser, más que nada, para después evaluarlo también, porque yo no me siento, yo que no trabajo en operaciones, no me siento capacitado para evaluar, cuantificar y decir, este riesgo realmente tiene este nivel este nivel de importancia o este nivel de criticidad. Eso lo tienen que trabajar las áreas técnicas, ¿sí? Entonces, la recomendación va a ser siempre los riesgos comerciales, que lo trabaje el área comercial, los riesgos operacionales, las áreas de operaciones, digo, en este sentido, y los riesgos que tienen que ver con cuestiones, no sé, de legislación, las áreas legales, las áreas jurídicas. Entonces, uno busca siempre para tener el sustento, más que nada el argumento sólido desde el punto de vista del proceso que tiene a cargo. Yo seguiría recomendando esto, ¿verdad? Puedo hacer una observación ahí al respecto. Creo que complementando lo que dice bien Mariano, creo que es muy importante que ya empecemos a cambiar el concepto de riesgos operacionales por riesgos no financieros. Cuando cambiamos el concepto a riesgos no financieros, podemos ampliar el esquema o el panorama de riesgos que incluimos, entre esos el riesgo reputacional. Entonces, las áreas de riesgos hoy en día ya han ido evolucionando a riesgos financieros, riesgos no financieros y riesgos emergentes. Entonces, así uno está empezando y diga, pero es que somos muy chiquitos, somos dos, somos tres, pues coja esos tres y métalos a que empiecen a especializarse en uno de esos, en una de esas cajitas. Uno que sea financieros, otros que sean no financieros, en donde el reputacional juega un papel muy importante, y otro que sea el emergente, donde, por ejemplo, los riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad, climáticos o ASG, hoy en día empiezan a ser muy relevantes. Seguramente algunos de esos emergentes se van a volver operacionales. Entonces saltan a esa caja de no financieros y ahí tenemos en esa caja pues digamos, más herramientas para poder llegar uno a gestionar, porque acuérdense que los demás previenen, pero nosotros somos los que gestionamos. O sea, los demás en la organización no van a identificar, no van a medir, no van a controlar y a hacer las cuatro cositas y a monitorear ni a mitigar. Ellos van a prevenir realmente, ¿sí? Porque pues no tienen por qué hacer gestión, ellos no hacen la gestión la hacemos nosotros en riesgos. Entonces sí es importante que vayamos evolucionando hasta allá. Y si estamos empezando, pues empezar de una vez de forma correcta, o sea, Así es. empezar a ponerlo de esa forma. Buenísimo. Muchas gracias, Esperanza, Mariano, Juan Carlos. De esta manera vamos a ir finalizando el foro que hemos tenido hoy. Gracias por compartir esos análisis, experiencias, buenas prácticas, información tan clara que nos ha ayudado muchísimo a poder darle ese push que necesitábamos en nuestra gestión de riesgos. Quisiera hacer un saludo especial porque por ahí me voy enterando que Esperanza está de cumpleaños, así que Ay, no. Esperanza, feliz cumpleaños. Qué bueno que me Mariano, un año más cumpleaños de hoy el experiencia. foro. Viste que yo juro que no sabía, cuando hice el comentario de experimentado no sabía esto, así que feliz cumpleaños. Gracias, qué Feliz pena. Felices cumpleaños. de que estés acá con Gracias. nosotros. Que cumplas mucho más y muchas gracias por compartir esa Gracias, Nicole. experiencia tan buena con todos nosotros.
Lo que están viendo en pantalla es el QR para que puedan agendar una reunión con nuestro equipo. También les dejé el link por el chat para que puedan tenerlo a la mano. Ahí ya empiezan a llegar las felicitaciones para No, Esperanza. muchas gracias, de verdad, a todos. Máximo. Yo no sé quién fue el chismoso, pues, pero muchas gracias. Buenísimo, Diego, para ir cerrando. Vale. Eh, Continuamos con pues el feliz cumpleaños también a Esperanza y sin duda ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes en este espacio de conocimiento. Los comentarios de los asistentes son muy buenos y nos agradecen por todo el contenido compartido. Y a todos ustedes que se conectaron, nuevamente agradecerles por su asistencia y su participación. Esperamos que los temas abordados en este foro hayan sido de relevancia y utilidad para todos ustedes. En los próximos días les enviaremos en sus correos la grabación de este evento por si desean verlo de nuevo. Finalmente, recordarles que si desean pueden agendar a través de este QR que están viendo en pantalla una reunión con uno de nuestros expertos para resolver sus inquietudes. Si aún no han creado una cuenta en Pirani, lo pueden hacer de manera gratis y sin límite de tiempo. Y por último, por favor, que nos ayuden a responder la encuesta que van a ver en sus pantallas al terminar esta sesión. Esta encuesta es muy importante para nosotros porque nos permite conocer sus opiniones y tener una retroalimentación para saber de qué contenidos o qué contenidos deberíamos traerles en próximas sesiones de la Academia Pirani. Nico, muchas gracias por haberme acompañado hoy como anfitriona en este y en especial a nuestros panelistas, que en verdad ha sido espectacular tenerlos acá compartiendo su experiencia con nosotros. Los esperamos en un próximo evento de la Academia Pirani. No, muchas gracias a ustedes y de verdad a mis compañeros también. Creo que lo interesante de estos foros y de esta participación en estos eventos es que uno aprende mucho de sus compañeros. Y les agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Mariano. Y pues, Nicole, muchísimas gracias. Y gracias al chismoso porque he recibido, creo que, más felicitaciones que todos los otros años. Un Y pues placer tenerte acá. definitivamente, Nicole, no sé si las preguntas que no quedaron por responder, si de pronto pues nos las envías, yo creo que tanto Juan Carlos como Mariano como yo, con muchísimo gusto las podemos responder. Por Sí, supuesto. En este momento estoy compartiendo mi correo ahí con todo el público. Sé que han quedado algunas, creo que hay Ujú. 5 preguntas sin responder. Ahí les dejo el correo para que me puedan hacer llegar las consultas y yo las derivo con los panelistas para que también les puedan dar respuesta y todos nos quedemos con el conocimiento súper claro. Gracias. Recuerden lo que dijo Diego también de la pequeña encuesta que les va a estar saliendo al final. Nos ayuda muchísimo para saber qué otros temas quisieran tener en estos webinars. Y nada, muchas gracias a todos los que se han conectado. Esperanza que tengas un hermoso Muchas día. gracias, Nicole. Las próximas. Un muchísimas abrazo. gracias. Un honor Gracias. estar acá siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Un Hasta gusto luego. compartir con ustedes también el panel. Gracias.